Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes acompañándonos alrededor de este ancho y esférico mundo, aunque haya quien lo dude. Soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves que se llama Revista Semanal, porque pasamos revista a lo que nos interesó durante la semana. Así de originales somos. Podríamos haber puesto el platillo favorito de Isaac Newton y quizás hubiera sonado mejor, pero no estaba yo muy original el día que inauguramos esto. Antes se llamaba En Vivo y Con Todo también. Ha tenido nombres malos, pero este es el peor, creo. Muchísimas gracias por acompañarnos, decía yo. Bienvenidos, niños y niñas, gatitos y perritos, brothercitas y sistercitos, a esto donde, fíjese, me he dado cuenta que hay mucha gente que se molesta, o sea, mucha gente que habla mal del canal y me insulta. Y no es que no les guste, porque hay muchos canales que no me gustan, los veo. De moda algunas cosas me interesan mucho, pero otros digo, no me interesa. Pero no me pongo a escribirles un comentario diciendo son horrorosos, malas personas y enemigos de la humanidad. Cuando escribes algo así es porque no es que no te guste el canal, es que te ha molestado. Yo ya anunciaba este canal diciendo, quizás con un poco de exageración, pero ustedes díganme si no tiene algo de realidad. Las respuestas que no quieres oír a las preguntas que no te atreves a hacer. Y eso es lo que damos muchas veces aquí y eso molesta a muchísimas personas. Entonces, bueno, como ven ustedes, tengo enfrente un micrófono, viejo micrófono Shure, que usé muchos años y que, bueno, muchos años no sé, pero lo usé bastante tiempo y que lo estamos volviendo a sacar a pasear a ver si mejoran las cosas. Yo sigo peleando por tener el sonido perfecto. Y entonces pues seguiremos intentándolo. Ya me dirán ustedes si se oye bien, se oye mal o qué de qué estamos hablando. Bueno, el día de ayer, y me dice alguien, por cierto, dice Matafachos 666, el otro día se metió un tipo con lentes negros y una cadena de plástico a tu canal. Es oro de 84 quilates. ¿Cómo te atreves a decir que esa cadena es de plástico? Costó exactamente €1.80 en el bazar de chinos, porque es de estas cadenas que se usan para ponerlas en los jardines. ¿Has revisado la verificación en 2 pasos? No, fíjate, habría que revisarla. Efectivamente, hablamos del maldito turismo masivo y lo que hicimos fue, estoy oyendo a ver cómo se oye mi participación. Una cosa que había yo escrito hace mucho tiempo en uno de mis blogs, creo que no que importe, riéndome de la gente que se queja de cómo se hace el turismo actualmente en estos malvados tiempos, que se queja de los turistas que están en su ciudad y a la menor oportunidad se van corriendo y te los encuentras en París y te los encuentras en Londres, te los encuentras en Roma, que es horroroso. Roma es el exceso de turistas, porque todo el turismo es malo, salvo que hay muchas ciudades enteras que sin el turismo no vivirían, y ciudades y regiones enteras que gastan millonadas todos los años en atraer turistas, porque necesitas los ingresos que deja el turismo. Quien es turista tiene un ingreso disponible que no tenía en el pasado, cuando éramos más pobres todos. Mis tíos y mi madre creo que fueron a San Antonio, Texas una vez en su vida. No conocieron Roma, no conocieron Londres, no conocieron París, no conocieron Canadá, no conocieron Nueva York. ¿Por qué? Porque era carísimo. Y ellos eran gente humilde, gente, no, clase media baja, clase media, como le llamaba Chava Flores, clase media jodidona, y entonces no tenían ingreso disponible. De pronto te encuentras ahora a gente que está en los mismos puestos que en los cuales se ganaban esos salarios insuficientes mi familia, y a ellos te los encuentras de pronto en Londres, ¿no? Y te los encuentras en el ojo de Londres dando vueltas ahí en la noria o se llama carrusel, no carrusel, ¿cómo le llaman?
Ya se me olvidó la rueda de la fortuna. Sí, es que aquí en España le llaman noria. La rueda de la fortuna de allí en el Támesis en Londres. ¡Ay, bien contentos! Es un hecho que la media de vida de la gran mayoría de la gente ha mejorado, sobre todo esas clases medias bajas, y entonces hay un ingreso disponible que te permite salir a restaurantes. Mi madre hacía un esfuerzo, les voy a contar. Mi madre yo sé ahora que hacía un esfuerzo brutal desde el punto de vista económico cuando yo quería guachinango empanizado en el Sanborns. Y me llevaba a comer, ella se comía una ensalada. Yo tenía 7, 8 años, no me daba cuenta yo de lo que pasaba. Lo que pasaba es que estaba haciendo un sacrificio enorme. Hay una clase media en ascenso, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, pero también en México en gran medida, y en América Latina, aunque sigue habiendo una mayoría miserablemente pobre, que tiene ese ingreso disponible, que anda por el mundo. Y entonces tenemos que aprender a manejarlo, pero quejarnos no es precisamente lo más inteligente. Y eso es lo que quise contar en este pequeño entremés en un acto del maldito turismo masivo del que yo me confieso parte. Y sí, en Roma me agobiaba porque decía, no puedes respirar sin estar junto a 18 japoneses, 3 ecuatorianos. En París, la última vez que estuve, llevé a mi hijo. Mi hijo quería ver la Mona Lisa y quería su foto con la Mona Lisa. Y había un señor ecuatoriano junto a mí que me empujaba y empujaba a mi hijo. Y traía todavía el carrito del niño, no lo había dejado fuera, allí en esa marabunta que hay frente a la Mona Lisa. Y entonces dije, pues mira, a empujar aprendí yo cuando tenía 3, 4 años y aprendí a empujar, entonces vas a ver que te enseño cómo empujar. Y sí, le di un curso de empujativitis bastante interesante. Lo mantuve a raya, me miraba con odio, lo empujé todo lo que pude, hice el espacio necesario para tomarle su foto a mi hijo con la Mona Lisa y luego ya dejé que él se fuera a ver la Mona Lisa, pero yo estaba primero. Que es absurdo, que es de alguna manera excesivo. Esperen un segundo. Que es brutal lo que pasa en la Mona Lisa, en el Louvre, sí, pero es por otro lado alentador. Entonces, en vez de resolverlo quitando gente, tienes que resolverlo mejorando el acceso de la gente a una serie de cosas. Y si se molesta a los vecinos, que es probable que los turistas molesten a los vecinos, tienes que generar los mecanismos para que el turismo no moleste a los vecinos, deje los ingresos que necesita la comunidad y el turista sea feliz. No es tan difícil. Pero cuando tú crees que el problema es el exceso de gente, y entonces la solución es reducir la cantidad de gente, pues estás atacando el síntoma a lo imbécil. Y es lo que yo creo que pasa con el tema de la gentrificación y con el tema del turismo masivo. Y lo voy diciendo cada vez que puedo. Bueno, como siempre ya me largué, les pido su apoyo en Patreon arriba a la izquierda, en PayPal abajo a la derecha o en Ko-fi allá abajo. Y los enlaces están en la descripción del video. En Patreon una serie de personas a quienes les agradeceré hasta el último día de mi vida todo su apoyo. Ponen una pequeña cantidad al mes, algunos €1, otros €3, otros 5, algunos pone 30. Me dan ganas de hacerle una estatua ecuestre pero vamos, que las herraduras de los caballos sean del tamaño de tapas de alcantarilla, ¿no? Y agradezco muchísimo que una vez al mes estas personas me apoyan con una pequeña cantidad. Si no, en PayPal con una cantidad más discreta, o con no es forzosamente más discreta, pero por una sola vez. Y así es donde estamos ahora. No sé si vaya a haber cosas que sabemos, les debemos el del miedo, pero es que hemos tenido muchos temas y esos temas pues, han venido apoderándose de lo que hacemos y creo que no es malo. Entonces, pues no lo sé, ya veremos. Porque ya cada vez más en este canal, como en el resto de mi existencia, no me da la vida.
no me da ni tantito la vida. Bueno, eh, vamos a ver qué me están ustedes diciendo hoy antes de empezar a entrar en materia. Dice, habla sobre la censura de ciudadanos en México. ¿Conoces el tema de dato protegido? Sí, lo conozco. A ver, una candidata a diputada o diputada logró que el Instituto Nacional Electoral, que yo no sabía que tuviera esas atribuciones ahora, antes se dedicaba a las elecciones. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas al paso del tiempo. El Instituto Nacional Electoral le condenó a una persona, a una mujer. Esa mujer al parecer comentó, si mal no recuerdo, pero da igual, comentó que esta había sido nombrada candidata a diputada porque su marido tenía otro puestarraco, ¿no? Es una observación y una opinión bastante válida, sobre todo en un país como México, donde en este momento todo está de familias. O sea, hay montones de familias, hermanos, hermanas, tíos, primos, etcétera, que están apoderados de grandes sectores del gobierno. Les guste o no admitirlo a los morenistas, ¿no? Entonces, pero esta mujer, vamos, sacó ese tuit, era una ciudadana común y corriente. Y esa ciudadana común y corriente fue condenada a publicar durante 30 días una disculpa a esta mujer cuyo nombre no puede decir. Entonces la sentencia, en vez de usar el nombre de la diputada, usaba el nombre dato protegido. Esta mujer se lo está pasando pipa y además yo creo que con toda la razón del mundo, ofreciéndole disculpas a dato protegido porque había dicho que dato protegido había obtenido una candidatura a una diputación porque era esposa de dato protegido 2. Y una cosa absolutamente que parecería de risa, pero no lo es. Porque, como ya comentamos aquí, se han cerrado diarios, se ha censurado a periodistas. De hecho, al Universal, periódico en el que yo trabajé con Paco Taibo I, cuando él dirigía La Cultural, mi querido Paco I. El Universal ahora tendrá interventores para ver lo que publica un periodista llamado Héctor de Mauleón. Es como los censores de antes, pero no se llaman censores porque México no censura. Entonces se llaman interventores. Entonces usted le presenta lo que va a publicar a los interventores y los interventores le dicen si usted puede o no publicarlo, por lo menos en el caso de Mauleón. Esto es censura previa. Esto es el galope enloquecido de México hacia el autoritarismo, hacia el fin de la libre expresión, que antes existía aún con los más bestias priistas. A mí me dejaron hablar todo lo que quise. Luego se enojaban y te perseguían un poco, pero nunca así, ¿no? Lo que estamos viendo no tiene absolutamente ninguna defensa. Pero es parte de lo que yo hace 3 años vengo denunciando, que es el golpe de Estado lento. Golpe de Estado se produce de la siguiente manera. Una serie de poderes económico, político, militar, religioso, etcétera, se reúnen y de repente tiran el sistema existente, sea bueno o malo, porque es el golpe de Estado que se le dio a Haile Selassie, que era muy bestia, o el que se le dio al Shah de Irán, que era todavía más bestia, y además lo había puesto el gobierno de Estados Unidos, lo había puesto la CIA. Y entonces se da un golpe de Estado y de un día para otro se establecen una serie de nuevas formas de hacer las cosas, generalmente favorables al ejército, favorables al poder económico, estableciendo una tiranía inamovible, antidemocrática, absolutamente cerrada, de una élite extractivista, una élite que se lleva todo el dinero, todos los bienes, todos los ranchos, todos los coches y todo lo bueno, ¿no? Y eso se hace más o menos en 3 o 4 horas. Es un golpe de Estado, el golpe de Estado que le dio Pinochet a Allende, o el golpe de Estado que le dio Videla a Isabelita Perón, que tampoco era buena persona, ¿no? Entonces, bueno, pero es un golpe de Estado. Si tú eso lo vas haciendo a lo largo de 7 años, 8 años, poco a poco colocas al ejército, le sonríes al poder económico, es muy amigo del poder económico, aunque luego se descubra que lava dinero, ¿no? Para el narco. Y
y cooptas a un montón de personas que antes eran pues de izquierda, pero ya se les quitó afortunadamente. A muchas personas eso se les cura con dinero. Y esto es triste, pero hay que reconocer que pasa, ¿no? Muchas personas esto de tener ideología de izquierda se les quita cuando empiezan a recibir un sueldazo. Te apoderas de los medios de comunicación, vas creando instituciones cada vez más autoritarias, cerrando las instituciones que tengan cierta independencia, aunque no sea toda la independencia del mundo, como en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto de Transparencia, el IFAI, o el Instituto Nacional Electoral, y vas poniéndolo todo bajo el control de la élite que se apodera del poder político y económico. Bueno, el económico lo reparte con los viejos dueños del dinero, los Slim y los Romo y toda esta gente. Y esto lo haces a lo largo de 7 años, eso se llama un golpe de Estado lento, donde la retórica siempre es la salvación de la patria, y de los más pobres. Uy, sí, vamos a salvar a todos ellos, porque poisitos. Y es lo que ha estado pasando en México, y está cerrándose ahora con las acciones de censura directa, de intervención para que tengas que presentar lo que vas a publicar. Yo estoy muy convencido que si yo estuviera en México habría gente interesada en callarme. Y por lo tanto, además, lanzo una carta al pozo del Gin Romy que se está jugando en ese país, que sigue siendo mi país, aunque también sigue siendo mi país Europa y España por consiguiente, ¿no? Yo soy ciudadano del mundo y siempre lo he sido, pero mientras esté yo aquí, en España, contando las historias de México, no estoy al alcance, por lo menos, a menos que realmente enloquezcan, no estoy al alcance del offer del gobierno mexicano, de las demandas que está emprendiendo desde la gobernadora Sansores, la hija, por supuesto, de aquella bestia, aquel cacique Sansores del PRI. Fue secretario general del PRI, si mal no recuerdo, sí fue secretario general Sansores, o Bartlett, o cualquiera de ellos. No estoy a su alcance desde el punto de vista legal, no me pueden demandar, ni el INE me puede condenar absolutamente nada. Así que aquí voy a seguir diciendo las cosas, y si hay cosas que alguien quiere que se digan y no se pueden decir en México, pues las vamos a decir aquí. A ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Porque como vuelvo a decirles a algunos que, es que ya eres muy mayor, Mauricio. Sí, pero mira, yo no llegué a esta edad poniendo la otra mejilla. En las ventajas de no ser cristiano. Si tú me das, yo te doy 16 veces más. Porque soy generoso. Siempre dicen, es mejor dar que recibir. Y a mí me gusta dar cuando me dan. Así que así lo dejo. Sí, lo que está pasando en México es un escándalo. Y nuevamente, como pasaba con el PRI, yo no logro entenderlo. Los medios internacionales, con muy pocas excepciones, se mantienen callados. Se mantienen callados ante cosas que si las estuviera haciendo Lula, o las estuviera haciendo Bolsonaro, o las estuviera haciendo Milei, o las estuviera haciendo Maduro, estarían en las primeras planas de los diarios del mundo, la situación aterradora que están viviendo las pobres víctimas de esta gente. Pero no, en el caso de México no pasa así. Qué raro, ¿no? ¿Qué piensas de la hipótesis del inflatón como origen del Big Bang? ¿Qué voy a pensar? No tengo idea, no soy cosmólogo. Y lo que yo piense da igual, lo que importa es lo que puedan demostrar los cosmólogos. Rubens Rangel dice, en casos como el Chavo del Ocho, por cierto, vi que están haciendo una serie del Chavo del Ocho de Chespirito. Espero que cuenten la fichita que era, no solamente lo más bonito, ¿no? ¿Los derechos de los personajes deberían ser solo del creador como Chespirito o también de los actores que los interpretaron y aportaron a su desarrollo? No. Los personajes fueron creados por su creador. La interpretación se paga como actuación. Teóricamente, por lo menos en Estados Unidos, no sé cómo funciona en México, fíjate, esto es muy curioso. No sé cómo funciona en México. En Estados Unidos, si tú actúas y se repiten, obviamente cuando se repiten los capítulos, años después, décadas después, si se repiten los capítulos, le están pagando a los dueños del
de la producción, en este caso los productores, que son los que se apoderan de todos los derechos. Pero los productores pagan lo que se llama residuales, es decir, todas las personas que participaron en la creación de esos capítulos de la televisión reciben un ingreso mensual. Hay muchos actores en Estados Unidos que viven de las repeticiones de cosas en las que participaron igual hace 30 años. Las series que fueron canceladas hace un montón de tiempo. Todos los actores tienen derecho a eso. Es una conquista sindical, por cierto, del sindicato de actores. No sé si en México funciona igual. A Roberto Gómez Bolaños ganaba todo el dinero del mundo. Mira, yo pertenezco y creo que sigo perteneciendo porque se supone que no te pueden echar ¿cómo se llama? No me acuerdo qué de escritores de México. Sí tenemos. Pues se supone que no te pueden echar de la organización. No me acuerdo quién es. Ahí la Narvarte, me parece, tenemos un edificio rarísimo donde se comía muy bien en la parte de arriba. Y a los escritores, a los literarios, fundamentalmente esta organización de escritores era de guionistas de cine y televisión. Y ahí estábamos los autores literarios, ¿no? Yo me acuerdo que el presidente, que era un argentino, me decía, yo cuánto tengo que pagar de mis cuotas. Y dice, no, ustedes que escriben libros, ¿qué van a pagar de cuotas si ganan una puta miseria? Dejen que pague Chespirito. Porque Chespirito pagaba por estatutos, no eran club de escritores, pero era algo parecido. Es horrible que no me acuerde. Pagaba un porcentaje de tus regalías, lo pagas para el mantenimiento de una organización gremial de escritores, aunque no era un sindicato. Yo creo que las organizaciones gremiales pueden funcionar aunque no sean sindicatos. Aquí traté de hacer alguna de youtubers con muy mala suerte. La ultraderecha se me lanzó en la casa haciendo un sindicato de youtubers. Se quedaron con el sindicato de youtubers y siguen creyendo que esa era la idea, que no era. Pero una organización gremial así. Y sí, yo simplemente te decían que pague Chespirito, porque Chespirito estaba cobrando lo indecible por lo que escribía en televisión, entre otras cosas por el Chavo del Ocho y por el Chapulín Colorado. Pero sí, los derechos son del creador. El actor debería tener derecho a seguir cobrando conforme se sigan repitiendo los capítulos en los que él actuó. Ahora, si se hace un remake con otros actores, pues evidentemente quienes van a cobrar son los actores nuevos y no le van a pagar derechos a los actores anteriores. Si esa es una nueva película, que hay remakes constantemente de todo, ¿el Superman de hoy le va a pagar a Christopher Reeves? No, pero es que es mejor Reeves, sí, bueno, Reeves es el mejor Superman, pero de todos modos, el nuevo Superman no es dueño de su actuación, pero no del guión, no de la dirección y no del personaje, ni es dueño de los que vayan a ser el personaje después. Creo que me expliqué. No sé qué es el bono para la mujer en México, ya me da miedo. ¿Has visto las lágrimas de fachas que ha dejado la película de Superman? No la he visto, fíjate. ¿Cómo podemos argumentar de manera sólida para desvincularnos de los errores históricos cometidos por la Unión Soviética y defender una visión más justa y democrática del socialismo? Para eso te recomiendo alegremente que vayas a un vídeo cuya URL te voy a poner ahora. No, te voy a dar el nombre. Que se llama de la siguiente manera. Espera un segundo. Esto. Se llama así el vídeo. ¿Qué es socialismo? ¿Qué es socialismo y socialdemocracia? Y comunismo y marxismo. Y es un vídeo en el que traté de explicar precisamente todo esto. A quienes
no entienden o no quieren entender muchas veces, ¿no? Entonces, es esto. ¿Qué es socialismo y socialdemocracia, comunismo y marxismo? Lo buscas aquí en el canal y allí cuento la historia de cómo había un socialismo antes de Marx, hubo un socialismo del que se apoderó el marxismo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al cabo de la Segunda Guerra Mundial surge otra forma de socialismo que es la actual socialdemocracia, que no tiene nada que ver con la socialdemocracia de anterior a la Segunda Guerra Mundial, porque también era marxista, el PSOE era marxista, todos los partidos eran marxistas, porque todos creían que habían encontrado, si no la explicación final de la realidad sociopolítica y económica del mundo, la mejor voz para defender los derechos de los más desprotegidos. Y era legítimo en su momento, pero luego resultó que cuando lo llevaste a la práctica, ¡y no funciona! ¡Oh! Pues ¿qué hacemos? Pues nada, lo volvemos a hacer. Lo vemos desde otro punto de vista. Entonces nos desvinculamos diciendo que nosotros no defendemos ni defenderíamos jamás el marxismo, que yo he criticado aquí ampliamente, que nosotros jamás defenderíamos el partido único, la dictadura del proletariado, la planificación centralizada de la economía, la revolución armada y la liquidación de la burguesía a tiros, dejando huérfanos a sus hijos, que luego ya con los años serán nuestros amigos. Ahí sabes que no. El que le matan el padre guarda el rencor toda la vida y si puede se venga. Etcétera, ¿no? Es decir, que estamos en favor de un mundo más igualitario, más justo, más solidario, de una distribución más justa de la riqueza y de una vida digna para todos, especialmente para los más desprotegidos, sin que eso signifique que nos adscribimos a ninguna de las ideas tóxicas que se apoderaron del socialismo revolucionario durante 100 años, pero ya son minoritarios. Además, esto hay que recordarlo, actualmente el marxismo es absolutamente minoritario. Nadie, ninguna organización socialista tiene más miembros que la Internacional Socialista a través de los más de 120 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas que están reunidos bajo el paraguas de la Internacional Socialista y que tiene un código ético y un programa y un proyecto perfectamente claros, ¿no? Y nada oculto además. ¿Qué se necesita para formar un partido socialdemócrata en México? Pues primero necesita socialdemócratas, creo yo, y luego ya veremos, ¿no? Seguir los requisitos que establezca el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo no tener un caudillo. Ya intentaron, hubo intentos de socialdemocracia en México, si mal no recuerdo, pero siempre encabezados por una figura señera, ¿no? Y entonces es esa figura bajo la cual hay una militancia cuya principal misión es el aplaudir. Y esto no es la forma de hacerlo. Es lo único que te digo. ¿Has leído Albert Camus? De ser así, ¿cuál sería tu obra favorita de este escritor? En el extranjero, el protagonista es un ateo práctico. ¿Concuerdas? Mira, recuerdo con cariño El extranjero. No recuerdo qué más haya yo podido leer. Sí leí algo de Camus. Pero La plaga era es uno que recuerdo con interés, con mucho interés, pero no los recuerdo bien. Entonces, no puedo concordar ni decía Alex Vicarri que el micro está picando, baja un poco la ganancia. Ya lo hice. Dime si ya está bien o le bajo un poco más. Sí, vi que estaba saliéndose de nivel, a ver si está mejor. Me avisas, por favor, Alex Vicarri, muchas gracias. Se oye saturado, me están diciendo. ¿Qué opinas de los libertarianos que son pobres, fans de Milei y Gloria Álvarez, que no tienen dinero y defienden esa ideología? Que son tontos. Y otros no han sabido explicarles que les están viendo la cara. Lo que les hacen creer es que si ellos defienden esa ideología, ellos van a ser empresarios ricos. ¿Sí? Porque su esfuerzo personal los va a llevar al éxito. Y muchas veces ni hacen el esfuerzo personal, ¿no?
Tú dices Milei y Gloria Álvarez. Gloria Álvarez, por ejemplo, no es nadie, no tiene un céntimo. Es pobre como Laje, como La Calle, como Kaiser, como Rayo. Son personajes a los que ha exaltado la ultraderecha, tanto económica como política, con objeto de dar la imagen de que las creencias, suposiciones y propuestas de la derecha, tanto política como económica, tienen una validez intelectual. Entonces los presentan como si fueran intelectuales. Los tocas con el pétalo de una rosa y se caen. Yo estaba haciendo una cosa sobre globalismo el otro día, que eventualmente será un video a fondo, y estaba yo hablando de globalismo, y entonces, bueno, vi qué dice el Laje del globalismo. Sí, che, dice, el globalismo es que apretás un botón y pasás dinero de Argentina a Alemania, ¿ves? ¿Viste? Y el globalismo es que apretás otro botón y vendés grano de Arabia Saudí a Canadá. O sea, en serio, este hombre ha escrito un libro sobre globalismo. Se supone que sabe de economía y no sabe lo que era el globalismo. Digo, perdón, la globalidad. La globalización, perdón, me estoy haciendo un lío. Él te explicaba que esto era la globalización, ¿no? El apretar un botón y que pasaran cosas. No. La globalización fue la idea de derrumbar todas las barreras arancelarias para hacer que el libre mercado funcionara no solo a nivel interno de los Estados Unidos o del Reino Unido, sino por designio de Reagan y Thatcher, que el liberísimo mercado se apoderara de todo el planeta. Eso era la globalización de la libertad irrestricta del mercado como supremo valor humano. Si no lo sabe Laje, ¿qué nivel intelectual tiene esta gente, no? O me pasó con Rayo, todavía se lo recuerdo y se enoja. Cuando la pandemia, ya hace 5 años de esto, dijo que cuando el gobierno de España creo que puso en unos 60 el precio puso un tope de precio a las mascarillas. Los topes de precios generalmente son problemáticos, pero cuando estás en una emergencia, es una emergencia, y en un caso de una emergencia actúas de emergencia. Eso no quiere decir que sea una política razonable a largo plazo. Y entonces Rayo declaró que iba a haber una escasez de mascarillas en España, que no ibas a encontrar una, salvo que le sacrificaras 2 hijas doncellas, ¿no? Nunca hubo escasez de mascarillas, lo que pasa es que estaban especulando con ellas a 2 euros y luego las conseguías a 6 céntimos. Entonces yo le pregunté varias veces a Juan Ramón, oye, ¿para cuándo más o menos calculas que ya vaya siendo la escasez de mascarillas? Lo que pasa es que si se enriquecieron con las mascarillas, todos los amigos de ellos del PP y demás, ¿no? Entre ellos, por cierto, el novio de Ayuso. Entonces, es gente que no tiene, con que la toques con una pluma se derrumba. Quienes creen en ellos es porque les han vendido primero, les han vendido un cuento absolutamente insostenible. Pues segundo, nosotros no hemos sabido llegar a ellos y decirles que eso no es cierto. Nosotros no hemos sabido llegar a decirles la realidad de la vida es un poco más complicada. Y lo que ellos dicen que va a funcionar, no solo no va a funcionar, sino que no funcionó ya en el pasado. Yo por eso hago a veces las historias de horror del libre mercado. Porque eso que nos presentan como el ideal a alcanzar, y también pasa con el nazismo, lo vamos a ver después, pues es un ideal a alcanzar que es lo que se hacía antes y no funcionó y provocó cosas como la hambruna de la patata en Irlanda, entre otros muchos horrores enormes. Cuando la sociedad no tiene control sobre uno de los elementos fundamentales de su mecanismo, el mecanismo se come a la sociedad, sea cual sea el mecanismo. Si la sociedad no tiene cierto control sobre la religión se apodera de la sociedad. Y esto por cierto, lo dibuja muy bien en Juego de Tronos George R.R. Martin, ¿no? Con los gorriones. Entonces, pero ya ha pasado, cuando la sociedad no ha tenido control sobre el mercado, sobre la economía, cuando la sociedad no ha puesto reglas, como en el fútbol o como en el tráfico de automóviles, pues se destruyen las cosas. Pero no lo hemos sabido contar. Es en buena medida culpa nuestra. Tu hijo
va a participar en el desfile de Roma de Año Nuevo bailando el folclore mexicano, que lo haga y que se disfrute, que lo disfrute enormemente y que vea todo lo que pueda de Roma y disfrute de una ciudad que es enloquecida, porque al mismo tiempo tiene un valor cultural y te hace pensar y te hace reflexionar. Y cuando caminas por el Coliseo, cuando caminas por la zona donde estaban, no me acuerdo cómo se llamaba, yo no me acuerdo de los nombres de las cosas, pero me acuerdo de las cosas. El anfiteatro, el circo, cuando caminas por el circo, cuando vas a los museos palatinos o a los museos del Vaticano, hombre, es que esa experiencia no la sustituyes con nada. Que lo disfruta. Está de acuerdo con los acuerdos que hacen los capos mexicanos con el gobierno estadounidense. Hace mucho daño en ambos países, pero dicen que ellos quieren oír y a cambio obtienen condenas reducidas, protección y preservar parte de su dinero. No sé cómo son los acuerdos que hacen los capos mexicanos con el gobierno estadounidense, pero mira, en general los fiscales en Estados Unidos hacen acuerdos cuando les permiten detener a otros delincuentes. Es decir, le das manga ancha a un delincuente para prender a otros. Así es como se acabó con muchos movimientos delictivos, obviamente. ¿Quién es tu mejor informador sino alguien que está adentro? Y si el que está adentro canta, le das algo a cambio de que cante. Es criticable moralmente, sí, pero es eficiente desde el punto de vista policíaco. No sé nada de McCartney con Asimov. Y Wings me pareció siempre un buen grupo, pero nunca me apasionó. ¿Por qué la gente de izquierda cree que la xenofobia está bien? Yo no creo que la gente de izquierda crea que la xenofobia esté bien. Creo que alguien que cree en que la xenofobia está bien no es de izquierda. ¿Por qué? Porque la esencia de la izquierda es considerar que todos los seres humanos son iguales. Deben ser iguales ante la ley, deben tener iguales oportunidades y deben tener exactamente la misma consideración social, independientemente de su origen nacional, de su religión, del color de su piel, de su sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no crees en eso y eres xenófobo, odias a las personas por venir de otro país, no crees en el principio esencial de la izquierda. Simplemente. Bueno, vamos a empezar con algo de lo que teníamos que hacer hoy, y esto es la semana de Donald Trump, que está espesa. Bueno, vamos a empezar. La semana de Donald Trump comienza con el Mundial de Clubes, el Mundial de Clubes, que está buenísimo. Bueno, primero que nada, como usted debe haber visto, si vio la final del Mundial de Clubes, si quieren que hable de fútbol, ¿qué puedo decir? El PSG se contagió del espíritu del Madrid en el partido anterior y no se presentó a jugar, dejó que el Chelsea hiciera lo que le dio la gana y punto. Jugaron de la peor manera imaginable, sin inteligencia, sin creatividad, sin profundidad. A Dembélé lo veías cada 15 minutos intentando algo. Doué metió la pata las 4 veces que tocó el balón, metió la pata. Una cosa horrorosa frente a un Chelsea que estaba absolutamente desatado. Y yo, que soy fan de Cucurella, bueno, pues al menos pude disfrutar de Cucurella, defendiendo de Cucurella, corriendo las bandas de Cucurella, poniendo centros de Cucurella. Está en todos lados como Dios, Cucurella. Maravilloso. Bueno, pero si usted vio la final, usted vio que Infantini, el presidente de la FIFA, una organización criminal bien conocida, nos gusta el fútbol, lo tenemos que aguantar en lo que nos deshacemos de él, le dio el trofeo, él y Trump le entregaron el trofeo al Chelsea. Y luego Trump se quedó en la fiesta. Infantini le faltó tirar de él de un brazo. Le señalaba y hacia un lado. Y Trump se quedaba así. Y de hecho Palmer, el que está ahí al centro, se giró y le dijo, ya se puede ir. Y dice, no, yo me quedo a festejar con ustedes. Y pues mira, todo Sánchez dijo, ya vas. El Sánchez se le puso enfrente. Sánchez es el portero que está a la derecha de Verde, que es español, por cierto. Y festejaron
los del Chelsea con este allí incrustado. ¿Por qué? Porque un verdadero narcisista, si ve un reflector, se va a poner abajo de él. Solo él puede ser el centro de atención. ¿Cómo puede estar fuera del centro de atención? ¿Cómo puede retirarse de un lugar, la celebración del Mundial de Clubes del Chelsea, que están viendo cientos, si no miles de millones de seres humanos en ese momento? Él necesita estar allí. Esto revela la mentalidad de Trump. Luego nos enteramos que Trump se picó el trofeo. Es decir, el trofeo original que hizo la casa Tiffany y que cuesta entre 230 y 300 mil dólares, las fuentes no se ponen de acuerdo. Infantini, que siempre que parece parecer quiere quedar bien con Trump, se lo prestó a Trump para que lo tuviera en la oficina oval de la Casa Blanca mientras se hacía el torneo. Cuando terminó el torneo, Trump dijo que ya no lo regresaba, se quedó con el trofeo original. Y entonces se mandó a hacer rápidamente una réplica que es la que se le entregó al Chelsea. Imagínate tú ganar el Mundial de Clubes, pues te voy a dar una copia de la copa o del trofeo, no es una copa. Ahora, pero no solo eso, hermanitos, no. Donald Trump también, y aquí se ve cómo trae la medalla en la mano, durante la entrega del trofeo Chelsea se picó una medalla y se la guardó en el bolsillo porque pues, él ganó el Mundial de Clubes, ¿no? Como dice uno, no jugó ni un minuto. Es una vergüenza, es una absoluta vergüenza, pero por otro lado es la forma más clara de explicarte quién es Donald Trump. Seguimos. Donald Trump, el movimiento MAGA de Trump se fractura por el caso Epstein. Y la verdad es que la rebelión de Epstein ha sido la más curiosa. A ver, buena parte de la campaña de Trump y de los MAGA, de gente como el que hoy es el segundo de a bordo del FBI y como el primero de a bordo del FBI y como la responsable del Departamento de Justicia, la siniestra Pam Bondi, fue que se tenía que dar a conocer la lista de clientes o amigos de Jeffrey Epstein. A ver, si usted no sabe quién es Jeffrey Epstein, se lo voy a decir muy fácil. Era un financiero multimillonario que tenía una isla y que era traficante de menores de edad, de mujeres menores de edad. Se calcula que 1,000 mujeres entre 12 y 18 años fueron manipuladas, tratadas, en sentido de la trata, por Jeffrey Epstein a lo largo de todos los años que estuvo en activo. Le gustaba tener sexo con menores de edad y tenía muchos amigos a los que les daba acceso a estas mujeres. Jeffrey Epstein fue finalmente detenido y en 2019, si mal no recuerdo, se suicidó, se supone, en su celda, pero la mujer que le servía de conseguidora y que era su pareja de alguna manera, Ghislaine Maxwell, está en la cárcel y en su juicio hablaron mujeres que hoy tienen 30 años. Es aterrador que cómo las violaban 2 y 3 veces al día las personas a las que se las llevaba Epstein para entregárselas, ya fuera en sus oficinas de Nueva York o en la isla privada que tenía Epstein. Entonces, históricamente había una lista de los amigos de Epstein. Aparte de que en las listas aparte de la lista, están los manifiestos de vuelos a la isla privada, donde se dice qué avión fue, a qué hora exactamente y quiénes iban en el avión. Y mucha gente ha temido la liberación de las famosas listas de Epstein, porque pueden estar allí los nombres de muchas personas que son pederastas, gente que le gusta estar con menores de edad, y no solo con menores de edad, incluso con mujeres que no son sexualmente maduras, que eso es esencialmente la pederastia, ¿no? La idea de que la pedofilia, más bien, que te excite la figura de una persona que no tiene las características sexuales secundarias que a la mayoría de las personas nos excitan naturalmente. Los nombres, allí se ha hablado, por ejemplo, del príncipe Andrés del Reino Unido, que ya cayó de la gracia de la propia Casa Real Británica, porque al parecer estuvo involucrado en la trata de menores de Epstein. Se ha hablado de muchísimas personas y se ha hablado sobre todo de Donald Trump, que era muy amigo de Epstein y que Epstein lo definió como su mejor amigo durante varias décadas. Donald Trump dijo que quería mucho a Epstein y que además le gustaban las chicas jóvenes. Ja, 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 decía Trump. Bueno, pues toda esta historia
cuando Epstein es detenido y supuestamente se suicida, se habla de soltar la lista. ¿Qué es lo que pasa? La gente de MAGA tenía la idea, y no tiene por qué estar equivocada, es una idea razonable, de que mucha gente económicamente poderosa, políticamente poderosa, sobre todo el Partido Demócrata, pero entendamos que el Partido Republicano también, gente económicamente poderosa, gente de Hollywood, podía haber sido cliente o usuario de los servicios estos infernales que proporcionaba Jeffrey Epstein. Y el otro día se decidió, en un memorándum conjunto del FBI y del Departamento de Justicia, ambos llevados por amigos de Donald Trump, por siervos de Donald Trump, Kash Patel y Pam Bondi, dijeron que no existe la lista y que Jeffrey se suicidó, que Jeffrey Epstein se suicidó. Lo malo es que en el video, por ejemplo, de la noche del suicidio de Jeffrey Epstein, pues, resultó que faltaban 3 minutos. Primero dijeron que 1, pero cuando analizaron vieron que le habían metido mano con uno de los programas de edición, se llama la Adobe, y le habían quitado 3 minutos. Y luego fingían que era solo 1, pero no, eran 3 minutos los que faltaban, suficientes para entrar a ahorcar al tipo e irte, ¿no? Pero nadie sabe si lo mataron, pero ahora la versión oficial es que se suicidó y la versión oficial es que la lista no existe. Días antes le habían preguntado sobre la lista a Pam Bondi y Pam Bondi había dicho: en este momento la lista está en mi escritorio y la vamos a liberar. Luego resultó que no lo hay. Cualquiera diría, razonablemente y dado el servilismo hacia Trump, que el ocultamiento de esta lista es para impedir que se sepa que Donald Trump está en la lista de Epstein, acusación que hizo Elon Musk, no yo. Acusación que hizo Elon Musk. Pero entró el comando conspiranoico a hacer la segunda conspiranoia. Es decir, que se oculta la verdad del estado profundo que le dobló las manos a Trump para impedir que dé a conocer la lista. Es decir, los peores conspiranoicos como Alex Jones, que son uno de los sujetos de los despojos humanos más despreciables de los Estados Unidos, y mira que hay que aplicarse, dijo que el Departamento de Justicia está encubriendo a la CIA y a la Mossad israelí. ¿Por qué los israelíes? Porque si puedes meter un rollo antisemita, siempre viene bien en el mundo MAGA. Se está obligando a Trump a proteger a políticos demócratas y gente de Hollywood que era cliente o beneficiaria de Epstein. Y que incluso Pam Bondi y Kash Patel, el responsable del Departamento de Justicia y el responsable del FBI, en realidad están traicionando al presidente y encubriendo a otros delincuentes sexuales. Lo que no está diciendo la gente MAGA es que probablemente están encubriendo a su líder, a su mesías, a Donald Trump. Y Donald Trump por lo pronto ha salido rapidísimamente diciendo que esto, ¿por qué siguen hablando de Epstein? Que a nadie le interesa, que Epstein era una mala persona. Antes era su mejor amigo. Y que las listas de Epstein las había inventado el Partido Demócrata y varias personas del Partido Demócrata, las que ha mencionado, Comey, que fue jefe del FBI, Hillary Clinton, por supuesto. Y todos ellos pues, prepararon la lista, nunca la enseñaron. Pues sí, siempre te inventas algo para desprestigiar a alguien, pero luego nunca lo publicas. O sea, hay que ser tonto. Y hay que ser tonto para creérselo a Trump. Pero ahora se lo está creyendo. Y de hecho ayer dijo que los seguidores de él que siguieran creyendo en la lista de Epstein, que ya no debían ser sus seguidores, que debían entregar su sombrero de maga, su svástica y su machete con el que iban a cortar cabezas de demócratas ultraizquierdistas, rojos comunistas, islámicos o algo así. No lo sé. Es absolutamente increíble. Y como asunto final, ahora se dice que Melania Trump empujó al presidente Trump a endurecer su postura contra Rusia. No, lo que contó Trump es lo siguiente. Primero que nadie le dio un ultimátum a Putin y ahora parece que se ha endurecido mucho con Putin y los portavoces de Putin como Lavrov, que es el secretario de Estado, el ministro de Exteriores de Rusia, y Dmitry Medvedev, que es el expresidente y perrito fiel de Putin, se han reído en las narices de Donald Trump. Medvedev publica tweets en inglés riéndose de Trump. Entonces contó Donald Trump que había regresado un día a casa y le había dicho a Melania que ahora está por un rato con él, casi ella siempre vive por su cuenta.
Le había dicho, tuve una muy buena conversación con Putin, y Melania Trump le dijo, pues acaba de atacar otra ciudad. Melania Trump es eslovena, es la clásica esposa trofeo, era modelo, eh, es una mujer con limitaciones intelectuales y educativas bastante notables, eh, con una actitud altanera bastante notable también. Me acuerdo cuando ella estaba a cargo de la Navidad en la Casa Blanca, y le dijo a una amiga suya, y lo más que se lo grabaron, ¿y a quién coño le importa la Navidad? Who gives a fuck about Christmas? Es que, hija, en Estados Unidos tienes que jugar a eso para que la gente sienta, ay, a la primera dama le interesa mucho la Navidad. Decora la Casa Blanca para Navidad. Fue el año que la decoró solamente con árboles de Navidad rojos, que yo parecía absolutamente gore, ¿no? Una Navidad heavy metal. Bueno, pero no deja de ser una mujer centroeuropea que sabe lo que Rusia hizo con todos los países centroeuropeos. Y que haya comentado, acaba de Putin de atacar otra ciudad, pues está bombardeando incesantemente, sobre todo desde que Estados Unidos decidió que le cortaba la ayuda de defensas aéreas a Ucrania, pues está atacando Kiev y otras ciudades, atacando civiles, no está ganando la guerra, está masacrando civiles. Entonces, bueno, ahora creen que Melania Trump empuja al presidente a endurecer su postura contra Rusia. No lo creo yo, sobre todo porque se están burlando de él y porque ha dado un ultimátum de 50 días para el armisticio a Vladimir Putin. Si usted sabe quién es Vladimir Putin, se va a botar de la risa completamente con esto. Esa es solo una parte minúscula de la semana de Trump. Mientras tanto, por supuesto, la organización ICE, la policía encargada de hacer cumplir los elementos de las disposiciones de aduanas e inmigración, ha recibido más dinero ya en su presupuesto. Tiene un presupuesto mayor que el de la mayoría de los ejércitos del mundo, mayor que todas las policías, que el FBI, que la Policía Nacional de Estados Unidos, que la CIA, nada. El mayor presupuesto está entregado a ICE, Immigration and Customs Enforcement, para ir sobre los inmigrantes. No sobre los inmigrantes delincuentes, no sobre los bad hombres que decía Donald Trump, no sobre los cárteles y los miembros de la Mara Salvatrucha y del Tren de Aragua, no. Sobre la gente que va a ganarse la vida y de paso hacer trabajos que no pueden hacer los estadounidenses. Se mueren si van a la recogida de la fresa. Te lo puedo asegurar yo. Se mueren. En fin. ¿Qué más me dicen por acá? Dice Jay que casi nadie vuelve a ver el cuadro de las bodas de Caná, que está en el mismo salón de la Mona Lisa. Yo sí, fíjate, me puse a verlo con mi hijo. Le conté la historia. Colombia, un país con 2 océanos, solo puede conocer el Pacífico en México y el Atlántico en Uruguay. A veces es más barato viajar al extranjero que dentro de la misma Colombia. Pasa en todos los países. En México ir a Cancún es carísimo, pero si tú quieres ir a Cancún desde Madrid es baratísimo. Es un mecanismo que yo no entiendo, no me he puesto a estudiarlo. Obviamente debe tener una explicación razonable o racional, pero no la entiendo. Pero sí es cierto. Me despidieron de mi trabajo por bajo rendimiento. Trabajaba 55 horas a la semana por 600 euros al mes en México. ¿Algún consejo? Búscate un trabajo mejor. No, a ver, este es el tipo de cosas para el que existen los sindicatos, ¿no? Primero que nada, una conquista sindical en México supuestamente es la de las 48 horas. Todavía no está en la semana de 40 horas México. Las 48 horas es trabajar 6 días a la semana y tener un día de descanso. Trabajar jornadas de 8 horas y cualquier tiempo por encima de las 8 horas de jornada se paga como horas extras. No se hace. Bueno, pues entonces te debería estar protegiendo la Secretaría del Trabajo. Y si no te está protegiendo, ya sabes con quién estás jugando. Estás jugando con un gobierno que es enemigo de los trabajadores. Y es amigo de gente como Napoleón. ¿Cómo se llamaba? Napoleón. El que fue el líder sindical que se robó $55 millones del sindicato de mineros, huyó a Canadá, se hizo ciudadano canadiense, luego volvió a México, lo convirtieron en senador pese a ser ciudadano canadiense, y el mexicano que había escrito un libro denunciando las barbaridades de Napoleón Gómez, me parece que se llama, dijo que no, pues que estaba muy bien eso, ahora ya se había vuelto buena persona porque ya estaba en el partido, en Morena.
Tuve algunas malas experiencias como turista hace años y la verdad el plan de viajar no me parece lo mío. Eso sí, me crucifican cuando digo que no me interesa conocer París ni Roma. Yo creo que es para crucificarte. Es distinto ver las cosas, leer sobre las cosas que estar allí. Es parte de tu experiencia vital. Yo creo que a mí sí me ha cambiado. Me ha cambiado las veces, 3 veces. Yo he estado 3 veces en París. Una solo, otro con mi pareja y otro con mi pareja y mi hijo. He estado 2 veces en Londres. Me chifla Londres, me encanta, me fascina. Lo que pasa es que desde el Brexit los precios son absolutamente insostenibles. Es muy difícil que yo me plantee volver a Londres pronto. Roma, Vancouver incluso. Sí es distinto. No es lo mismo leer sobre la Torre Eiffel y ver fotos y ver documentales que estar abajo de la Torre Eiffel y subir hasta el tercer piso, ¿no? Creo yo. Juan, ¿cuáles crees que son las causas por las que hay tanta soltería actualmente? Pues no sé si haya tanta soltería actualmente. Dame datos. Si tú me dices que la soltería ha aumentado en tantos datos, en tantos porcentajes, en tantos años, se podría tratar de encontrar una correlación, pero así al azar no puedo. Estaría bien, deberías hablar de la nueva escuela mexicana que se está difundiendo en México. Ya lo hicimos. Y que es totalmente marxista. Marx Arriaga se encarga de los libros. Yo no creo ni siquiera que sea marxista. Yo creo que es una versión incoherente y juvenil de las cosas. Bueno, María del Rosario dice... un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, otro para ti. Rosa Tempa, que Trump no le arruine el viaje a mi hijo a Roma, ya que amenazó con darle un reconocimiento al grupo folclórico para congraciarse con la comunidad mexicana. Pues él se los dé ya, y si se queda a festejar con ellos y quiere bailar jarabe tapatío, pues le dan un zarape y un sombrero y que haga el ridículo. Es mejor que haga el ridículo, hay que darle oportunidad que haga el ridículo. Bueno. Somos una dictadura, aunque digas que no creo que todavía sea una dictadura, pero creo que va camino a ser un Estado autoritario. Bueno, vamos a hablar de 2, 3 cositas, así que hay una cosa que siempre me llama la atención cuando se hace un descubrimiento, cualquier cosa, es que sea un descubrimiento tan importante como para salir en el periódico. Y esto lo aclaro porque luego hay muchísimos descubrimientos que salen por la página 40 abajo a la izquierda, donde no los ve nadie. Madre, tengo sed, perdón, es que estamos en un veranito. Bueno, cuando ocurre un descubrimiento interesante, siempre hay un subnormal, un imbécil, un tarado, un pocas luces, que no es el cuchillo más afilado del cajón y le faltan varias papas para ajustar el kilo, y dice en los medios de comunicación o en el grupo de amigos: ahora se van a reescribir todos los libros de texto, todos los libros de ciencia. Van a tener que reescribir todos los libros de ciencia. Y se quedan como, esto debe ser importantísimo. Y esto es síntoma de un punto de vista cerrado, que es el de ya deberíamos saberlo todo, ¿por qué no lo sabemos todo? Pues usted, ¿qué es tonto o qué? ¿No sabe todo? Es la idolatría al libro sagrado. El libro sagrado lo sabe todo. Nadie se ha atrevido a reescribir el Génesis, la palabra de Dios, el Levítico, el Deuteronomio, el libro de los jueces, el libro de los reyes, los 2 libros de los reyes, el libro de Jeremías y el libro de Samuel. Nadie los reescribe, el Éxodo, pese a que sabemos que la evidencia historiográfica, histórica, arqueológica y de todo tipo indica que aquello está plagado de patrañas. Ejemplo, el pueblo hebreo nunca fue esclavo en Egipto. Hay la idea de que tal vez en una zona que conquistó Egipto, cerca, en la zona donde hoy es Israel, en Judea,
una zona que controló Egipto, tuvo pues obviamente dominando los egipcios a los hebreos, a los pueblos, a todos los pueblos que había por ahí en ese momento, pero no que hubieran estado en el Cairo o en alguna de las ciudades egipcias en calidad de esclavos y que se tuviera que partir el Mar Rojo para que se fueran, ¿no? Ni matarle a todos los primogénitos, a los egipcios, ni nada por el estilo. Sabemos, la gente más sensata, incluso judíos, te lo dicen, pues la esclavitud en Egipto no existió. Pero nadie reescribe el Éxodo. Y entonces la gente espera que la ciencia sea así. Ya lo sabían todo, ¿cómo es que ahora saben algo nuevo? Y esto yo lo veo como un problema muy grave de educación. Cuando a los niños se les enseña ciencia, se les enseña lo que ya sabemos. Y lo que ya sabemos con bastante certeza. Si tú enseñas la mecánica de Newton, pues en el mundo real, en el mundo en que vivimos nosotros, que es una dimensión media, pues se aplica perfectamente toda la mecánica de Newton. Y si estudias química, entonces pues hay tantos elementos y ya no hay más elementos en la naturaleza de los que hay. Y no hay más planetas de los que hay. Entonces les enseñamos a los niños la ciencia como una cosa acabada. Sabemos cómo son las reacciones químicas, nos hacemos líos con las valencias todos cuando estudiamos química, pero al final más o menos entendemos las reacciones químicas, ¿no? Cómo se hace ácido sulfúrico y cómo se hace cloruro de sodio y de potasio. Vale. Pero lo que no enseñamos es todo lo que no se sabe, de lo que hablábamos la semana pasada con el no lo sabemos todavía, respecto al origen del universo, la vida y el ser humano. No es claro que la ciencia está en constante construcción. Los libros de ciencia se reescriben todos los años. La parte que está en la frontera de lo que no conocemos. La parte que ya conocemos, aceleraciones, velocidad sobre tiempo, ¿no? Al cuadrado. No, distancia sobre tiempo al cuadrado. Velocidad es distancia sobre tiempo y aceleración, distancia sobre tiempo al cuadrado, velocidad sobre tiempo al cuadrado. Madre mía, ya no me acuerdo de física. Como diga yo que no sé si la P es positiva en la parábola, viene mi viejo amigo y profesor Tomás Bilbao, víctima, por cierto, de la COVID, y me pega. Bueno, da igual. Enseñamos lo que ya se sabe. Cosas que son impresionantes. Yo me acuerdo cuando la esposa la posterior esposa de Tomás, también estudiaba física, hizo el experimento aquel de dejar caer 1 kilo, 1 metro, moviendo 1 litro de agua y subía 1 grado la temperatura del agua, y eso era magia pura. Pero no enseñamos que no se sabe nada, que lo que se sabe es muy poquitito. Que si bien sabemos cuántos planetas hay, pues depende cómo definas planetas, luego viene el lío de Urano, pero no me voy a meter ahí. Que si bien sabemos que allí están los asteroides, no sabemos exactamente cómo están compuestos, tenemos todavía que mandar naves a sacar trocitos de asteroide para enterarnos de cosas, estudiar los asteroides que caen en Tierra. Acuérdense que tengo mi anillo de aerolito, no el de la calavera, el otro, de abajo, ese es. Ahí debería estar enfocando, sí. Este anillo es un aerolito que cayó en Argentina. No es un aerolito, es parte de está tomado de un aerolito que cayó en Argentina, o eso se supone. Enseñamos lo que ya sabemos de química, pero no enseñamos lo que no sabemos de química. Cosas como la óptica pues, están bastante cerradas. Pero hay una enorme cantidad de cosas de las que no sabemos absolutamente nada. Yo me acuerdo siempre de cómo me enseñaron a mí el sistema nervioso. Primero en la escuela, en la clase de anatomía, con mi querido profesor de anatomía, Luis Alberto Vargas. Y luego cómo me lo enseñaron en la Facultad de Psicología. Y luego lo que sabemos hoy no tiene nada que ver. Pero cuando ustedes se tengan a alguien que diga, hoy habrá que reescribir los libros de ciencia, sí, como todos los días.
Sí, como todos los días, porque la mayor parte de lo que hay que saber en el universo no la sabemos. Tenemos especulaciones, tenemos hipótesis, tenemos ideas, pero hay cosas que es muy difícil comprobar, someter a comprobación. Hay cosas que es carísimo hacer. Y cuando no invertimos, como ahora que se deja de invertir en ciencia en todo el mundo, porque ¿para qué? Más vamos a tardar en saberlo. Pero no, el Corán y los Vedas y la Biblia y el Popol Vuh no se reescriben, pero son mentira. Los libros que tienen parte de los hechos reales, verdaderos que conocemos, se reescriben todos, todos los días. ¿Ok? Bueno, pues así estamos. Según un video de Rob Papersheet, la serie retrata a Chespirito como un pan de Dios, un genio y un alma generosa, víctima de la ambiciosa doña Florinda que destruyó su familia. A ver, Roberto Gómez Bolaños es una persona y doña Florinda era el personaje. La actriz es otra. La actriz es una actriz por la que se divorció López Bolaños, Gómez Bolaños para casarse con ella. No me acuerdo su nombre ahora, pero soy peluquero y me pude costear 25 en Europa con mi esposa y 2 hijos. Soy de esos turistas y qué bueno que más de seres humanos puedan compartir el conocimiento y la experiencia estética. A mí no me importa que no sepan de arte. Lo que yo sé, por ejemplo, yo me paseo por el Louvre y yo puedo decir, mira, este es un Tiziano y es una obra importante de Tiziano porque la conozco. Y afuera de la Mona Lisa está la Belle Ferronnier de Leonardo, también. La que no está es la Dama del Armiño, que es la obra que más me gusta a mí de Leonardo. Pero la Belle Ferronnier está afuera en el pasillo, donde está la estancia de la Mona Lisa. Y están obras maravillosas de Caravaggio, y está la Virgen de las Rocas, y está un montón de cosas maravillosas. No me importa que la gente no las sepa. Me importa que estén allí y sepan que son importantes. Algunos de ellos se acercarán a un libro o a una página web y aquel cuadro que les gustó y que anotaron que era, no sé, cualquier cosa, el Emaús de Caravaggio, no me acuerdo si se llama Emaús, donde Cristo se le vuelve a aparecer a los, eh, a los apóstoles y les está enseñando las heridas. Y ve eso que apuntó y lo va a buscar en la página web. Esa persona se va a enriquecer muchísimo más de lo que lo hubiera hecho jamás en su vida. Si está en el panteón y un día se pregunta cómo hicieron los romanos para hacer esta cúpula, con la ingeniería que tenían entonces, se va a acercar a todas las maravillas de la ingeniería romana, que son extraordinarias. Aún estás en el panteón, miras para arriba y dices, no es posible que esto se haya hecho cuando se hizo con las limitaciones tecnológicas con las que se hizo, ¿no? Ya luego te enteras de las muchas cosas que hacía la ingeniería romana, que tenía más ingeniería que ciencia en muchos momentos, ¿no? O que usaba la poca ciencia que tenía de una manera intensísima. Pero si le llamamos patrimonio de la humanidad, debe ser patrimonio de la humanidad, es que no le veo el problema. No le veo el problema. Al final, si rechazas a alguien porque es ignorante, porque es pobre, porque es dependiente de tienda y logró pagarse un viaje a los Highlands en Escocia, y dile que qué maravilla que conozca los Highlands de Escocia y que oiga gaitas en su ambiente natural y que vea la piedra Blarney y lo que sea. La piedra Blarney está en Escocia, creo que sí. Es decir, que vea el paisaje que es distinto al de su puto pueblo. ¿Cómo puedes sentir que gente no tiene derecho a eso que es patrimonio de todos? Si crees que no tiene derecho, entonces eres un hipócrita.
No sé quién es Moma. Ah, Morena. ¿Está destruyendo los principios básicos de la izquierda? No, porque Morena no es de izquierda. No tiene nada que ver con la izquierda. ¿Viste a José Andrés con la Liga de la Justicia? No, me encantaría. Me encantaría. Difiere sobre tu punto de vista, tu punto de gobierno democrático de la Cuarta Transformación electa. Sí, pero tú puedes también hackear la democracia y precisamente a través del clientelismo nos quejamos mucho durante muchos años de que el PRI usaba el clientelismo precisamente para hackear la democracia, para decirle a la gente que si quería el tortibono o la credencial de la leche o la despensa, pues tenía que votar por el PRI. Nos parecía muy mal. A muchos, a otros que les parecía muy mal ahora, les parece muy bien que lo hagan sus cómplices, ¿no? Miembro de la masonería, no, hombre, ¿cómo va a ser miembro de la masonería? Lo más estúpido del mundo. No sé de dónde la gente saca que este anillo, que es fundamentalmente, me interesó el anillo por Keith Richards, que tiene uno menos bonito que el mío. Este es de una joyería alemana. No fui a Alemania por él, me lo pedí por internet. Busqué años un anillo de calavera que me gustara. ¿Creen que la calavera tiene relación con la masonería? El anillo. No, es absolutamente imaginario eso. Absolutamente imaginario. Sociedad General de Escritores de México, SOGEMSI, y teóricamente sigo siendo parte porque alguna vez me dijeron, aquí una vez que entras, sus estatutos dicen que no te podemos expulsar. Y el que estaba a cargo de la sección literaria era un buen amigo mío, Eugenio Aguirre, autor de una historia que un día hay que contar aquí, que es la de Gonzalo Guerrero. Escribió la novela de Gonzalo Guerrero, mi amigo Eugenio Aguirre. Bueno, voy a otra cosa que también ha tenido discusión estos días. Miren, yo muchas veces he dicho que manifestarse no es la lucha política y me he quejado de quienes solo se manifiestan. Y me he quejado de quienes creen que firmar una carta es hacer activismo político. Y luego en las últimas semanas he invitado a firmar 2 cartas. La primera, el manifiesto contra el resurgimiento del fascismo a nivel mundial, encabezado por muchos premios Nobel, y la carta de denuncia contra por delitos de odio contra Abascal, el líder del partido nazi Vox. Y entonces alguien me ha hecho señalar, oye, pues no hay una contradicción allí. Y no la hay, pero es que las cosas son, como suele ocurrir, más complicadas de lo que parecen. Entonces vamos a ir a la complicación de las cosas. Punto número 1. Uno firma para generar volumen en una petición. Es decir, para dar a entender al poder que lo que se está pidiendo no lo está pidiendo una persona o un pequeño grupo de personas, sino que hay una fuerza numerosa detrás de la petición. Esto le da entidad a peticiones concretas que el gobierno o la persona a la que le estás expresando la petición puede resolver. Ejemplo, los vecinos de aquí unos kilómetros, 3 o 4, no más, menos 2, están hartos de que los camiones que entran y salen del puerto que hay aquí, que se llama el Musel, pasen por sus casas, contaminan o traen carbón, el polvo de carbón se desprende de los autobuses, de los camiones, etcétera, etcétera. Si un vecino se queja, no pasa nada. El concejal la cargó y el consejero, en el caso, el consejero es el responsable a nivel de la comunidad autónoma, en este caso del Principado de Asturias, pues lo apunta y le dice, sí, lo vamos a tener en cuenta, ya váyase. Si todos los vecinos protestan, el concejal del ayuntamiento, el consejero de la comunidad autónoma o el ministro a nivel nacional dice, cuidado, si yo hago enojar a esta gente, pues no van a votar por mí. Mejor les hago caso. Además, igual tiene
se analiza con más cuidado el mérito de las peticiones cuando están sustentadas en un gran número de personas. La firma también tiene un valor simbólico. En el caso de la firma sobre el fascismo, mientras más personas firmen esa carta, más claro queda que las promesas del fascismo hay muchos que no nos estamos creyendo, que no nos las vamos a creer. Para eso funciona. Pero, ¿cuándo es lo contrario? Firma para que dejen de matar niños en Gaza. No seas descarado, miserable. Ya podemos firmar los 8,000 millones de personas de este planeta que no vamos a parar a Netanyahu con firmas. La forma de parar a Netanyahu es de otro tipo, implica diplomacias muy complicadas, algunas de las cuales he tratado de explicar aquí, les han parecido muy mal a muchas personas, que les diga yo que las cosas no son tan fáciles. Save the Children, que es una organización a la que yo le tengo bastante respeto, lleva años, no, meses, sacando antes de estos videos un anuncio donde el presidente de Save the Children dice que está llevando al Congreso de España, al Congreso de los Diputados de España, 200,000 firmas pidiendo el fin de la violencia en Gaza. Firma para parar la violencia en Gaza. Firma para parar la violencia en Ucrania. Firma para que les den de comer a todos los niños hambrientos del mundo. No. Eso es, no solo es falso, es indecente. La gente puede firmar creyendo que va a acabar con una barbaridad, pero esa barbaridad no depende ni del asunto simbólico ni de la participación de grandes cantidades de personas que tengan una petición concreta. Llevas al Congreso de los Diputados de España 200,000 firmas. Si quieres a mano, en 200,000 papeles. 200 grupos de 10 paquetes de 100 folios blancos. Cada folio una firma. Llevas un montonal de papeles y los echas encima y en el carro. No va a afectar para nada lo que está ocurriendo en Gaza. Las personas han firmado engañadas. Firma para lograr esto. No, mira, eso no se logra. Firma para acabar con el hambre. Firma para resolver el problema del cambio climático. Firma para resolver la degradación ecológica en el Ártico. No hay una relación entre la firma y lo que se busca conseguir. Lo que se busca entonces es darle potencia política al que está pidiendo la firma. Entonces ahí yo no voy. Pero entendemos, a veces vale la pena firmar, a veces no vale la pena firmar, pero tenemos que analizarlo caso por caso. Y cuando yo me he opuesto al tipo de firmas, de firma para que ya que pase algo que no depende de la voluntad de una sola persona que pudiera ser influida por las firmas, pues mira, no. Estás engañando a la gente y eso no me parece correcto. Del mismo modo, las manifestaciones. Yo creo que las manifestaciones son importantísimas para dar a conocer cuestiones o para expresar voluntad popular, pero no son la lucha política, son una expresión de la lucha política. Ejemplo, yo voy a las manifestaciones feministas que ustedes me inviten, pero tengo muy claro que es el trabajo de los grupos feministas con los municipios, con las regiones, provincias o estados o departamentos, como le llaman en tu pueblo, y con el gobierno de la nación, y presionando con la presencia de mujeres en posiciones de poder e influencia política, económica y de todo tipo, lo que empuja las leyes. La manifestación solita no hace nada. Cuando quieres trabajar por el cambio climático, la manifestación, como no va a afectar directamente a tu país. Si quieres hacer una cosa de ecología en tu país, todavía pueden funcionar las manifestaciones. Pero si te manifiestas en Madrid para que las petroleras estadounidenses empiecen a trabajar en favor del cambio climático, estás haciéndote tonto.
Y eso yo lo llamo, siempre lo he llamado onanismo activista. Es decir, tú lo haces, vas, te manifiestas, crees que eres muy importante, te vas a tu casa, te tomas 2 cervezas y te sientes tan satisfecho como si te hubieras hecho una pajita. No has hecho nada. Yo creo que es mejor militar políticamente en organizaciones que tienen una influencia, así sean nacionales o internacionales, dar 10 euros a una organización que presiona a quienes pueden tomar las decisiones, no es mucho más eficaz que salir con tu pancartita, ¿no? Yo estoy harto de muchas pancartitas. De los del cambio climático, de los Greta Thunbergitos, saben ustedes que estoy harto. Y estoy harto ahora de los del cosplay de la kefilla. Salgo a protestar por lo de Gaza con un pañuelo palestino, no solo palestino, vamos, pero es un símbolo, y mi bandera, y grito que desde el río hasta el mar, Palestina será libre y echaremos a todos los judíos al mar porque es muy bonito. Y me voy a mi casa y estoy bien contento conmigo mismo y no he logrado nada, no he avanzado en lo más mínimo la lucha por conseguir que terminen las masacres en Gaza. Así que es distinto. Bueno, sin solución de continuidad vamos a pasar a otra cosa porque se nos va el tiempo encima. Qué raro. Morir por rechazar la ciencia. Tenemos otro caso. Yo me acuerdo en México, un primer caso fue Amparo Ochoa. Amparo Ochoa era cercana porque andaba en el mundo de la música folclórica y canto nuevo, y yo anduve en el mundo de la música folclórica y canto nuevo, aunque creo que me crucé con ella una vez en un teatro o algo así, nada más, ¿no? No tuve relación alguna con Amparo. Debo decir que siempre dije que no me gustaba su forma de cantar. Es otra cosa, no tiene nada que ver. Amparo murió de cáncer, decidiendo no tratarse médicamente. Luego vino el caso de Rita Guerrero, cantante de rock y posteriormente cantante de otra serie de géneros, pero originalmente conocida como cantante de Santa Sabina, a la que le pasó exactamente lo mismo. Decidió prescindir de la medicina porque la medicina es falsa, es mentira, es un engaño, las farmacéuticas solo viven para hacerse ricas, y murió relativamente joven también. El caso de ahora es este. Esta mujer es Luby Torres. Tenía 36 años cuando murió. La cantante argentina que tiene relación, en todo caso, conmigo, porque estuvo en el folclore, en el mundo de la música folclórica y tratando de hacer fusión del folclore con el pop, con el rock, algo que se ha hecho en muchos momentos, en muchos lugares y que está muy bien. En 2023, hace solo 2 años, la artista fue diagnosticada con un cáncer y decidió no tratarse con medicina. Ella tiene su método de sanación y ella desconfiaba profundamente de la ciencia. ¿Por qué? ¿Tenía pruebas? ¿Tenía estudios? No. Tenía gente que a lo largo de los años le había dicho en su ambiente, y vamos a ver cuál era el ambiente, que la ciencia no es de fiar, que la medicina es falsa. Entonces, nos cuentan las notas periodísticas que decidió utilizar un método de autosanación basado en el canto ancestral y otras prácticas chamánicas. Entregó su salud a sus creencias y pasados unos meses dio una serie de charlas en las que aseguraba, no tenía ninguna prueba, tenía solo su profunda convicción, que tanto la música como el canto eran capaces de sanar enfermedades como el cáncer. E incluso llegó a afirmar que había logrado curar su enfermedad sin ninguna intervención médica. Me curé en abril de ese año emprendiendo un viaje de autocuración donde puse a prueba mi método Cantar Sana y mis herramientas en chamanismo, escribió Torres en una publicación en su perfil de Instagram. No recibí ningún tipo de intervención alopática. Alopático es como le llamaban los homeópatas a la medicina que se practicaba en tiempos de la homeopatía, que no tiene nada que ver con la medicina basada en evidencias, que se empezó a practicar después de que se había inventado la homeopatía,
con los descubrimientos de Pasteur y Koch. Y contra todo pronóstico y proyección externa de otras personas como miedo, envidia, descreimiento, desaprobación, me curé. El artista fue creadora de los espacios Crear Sana y Ser Canto Medicina, donde promovía el canto como herramienta de sanación emocional y corporal, y formaba parte de la comunidad LGBTQI++, mismes, o sea, era lesbiana o bisexual. Era intersexual, como lo llamo yo, y qué bueno, no ese asunto no tiene nada que ver. Pero en una entrevista de 2021 explicaba así el origen y los objetivos de Ser Canto Medicina. Insisto, esto es 2021, antes de que le detectaran el cáncer. El nombre Ser Canto Medicina al principio surgió como una etiqueta o definición sintética hacia mí misma y por la resonancia y la nutrición que compartíamos en el proyecto Mujeres Danza Medicina, el cual acompañaba con música en vivo un círculo de mujeres semillado por Amparo Saiz y Verona Fischer. Pero luego, con el tiempo y los procesos de la vida, mi transición de mujer cis a trans no binaire, mi afirmación en el ser y mi propia voz más allá de las etiquetas o lecturas externas, mi experiencia como creative, terapeuta alternativa, acompañante terapéutico, canalizadore y practicante de chamanismo fueron dando forma a 3 palabras que con sentido cimentarían las bases de algo más allá de mi voluntad y conocimiento. En Sanar Canto Medicina investigamos constantemente qué es habitar el cuerpo de la voz en amplias dimensiones para básicamente mejorar nuestro vínculo con nosotros mismos y todo aquello que nos conecta o desconecta de nuestro potencial creativo. Y 2 años después está muerta. Mala persona no es. Una persona llena de creencias delirantes, sin ninguna base, sí es. Y es terrible que eso le cueste la vida. Es absolutamente terrible. Ante todo ha sido deseducada por un entorno en el cual los hechos del mundo real carecen de relevancia. La percepción y la emocionalidad lo son todo. Mucha gente me critica y dice, pero es que tú solamente crees en los hechos. ¿Y qué pasa por la parte emocional? La parte emocional está muy bien cuando oyes música, cuando ves arte, cuando recorres los espacios históricos, cuando lees un poema. Pero la parte emocional no funciona cuando trabajas con la realidad. Rezarle a una montaña no hace un túnel. Necesitas la puta tuneladora. Esta gente está tan profundamente convencida de todo este enredo, de toda esta red de creencias, de suposiciones, de imaginaciones de un pasado inexistente, para empezar, parten de un pasado inexistente. Y donde el sentir que sabes algo te basta para saberlo, está cobrando demasiadas vidas. Yo veía que en el último estudio que leí yo de 2019, en España mueren 1.500 personas al año por creer en las pseudomedicinas. Y las cosas están empeorando muchísimo y no hay más datos. Me rompe el alma que una mujer que tiene una visión creativa, que tiene una importancia, etcétera, etcétera, se deje matar así, se deje morir así, simplemente por no creer en algo que no se trata de creer, se trata de saber. Creer que sabes no es saber. ¿Qué sabes del EZLN? ¿Apoyan la dictadura de Morena en México? No sé nada del EZLN. Sé que las zonas de Chiapas donde estaba han sido intervenidas por los narcos, como en todos lados, y no sé qué ha sido del EZLN, de los municipios independientes, de los municipios autónomos. Sé que no tienen electricidad, no tienen médicos, no tienen clínicas, no tienen vivienda más digna, no tienen agua corriente, no tienen agua
drenaje, no tienen escuelas mejores que las que tenían, que se enquistaron en el tiempo y quizás se quitaron de encima la presión del PRI y de los finqueros. Tenían unos primos que tenían una finca que cuando se las tomó el ZLN, yo estaba encantado de la vida. Porque eran malas personas. Porque yo los vi tratar a los peones del rancho y no me parecía correcto. Así que, pero no sé cómo estén las cosas. Yo creo que todo fue creemos que con quererlo hacer lo podemos hacer. Creo que fue un hermoso sueño, pero no fue a ningún lado. 31 millones de mexicanos votamos por la continuación de la Cuarta Transformación. Sí, cierto. La derecha con la que sorprendentemente coincides, no coincido con la derecha en absolutamente nada. Si no sabes diferenciar una crítica desde la izquierda que una crítica desde la derecha, tienes un problema muy grave. No sabes quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Mientes cuando dices que vamos hacia una dictadura. No miento. Ve la realidad. Ve la militarización. Ve que hace unos días una pareja joven, ella embarazada, son detenidos por la Guardia Nacional y asesinados. Y nadie va a responder por ello. Nadie va a responder por la muerte de esas personas. No se va a detener a nadie de la Guardia Nacional porque tienen derecho a matarte. Cuando el ejército tiene derecho a matarte, estás en una dictadura, te guste o no. Y fue precisamente el problema que tuvimos en el 68 y en el 71. Cuando de pronto había decidido Díaz Ordaz y Echeverría que el ejército podía matar estudiantes y gente del pueblo. No sé si te acuerdas, no te acordarás. Yo era muy pequeño, tenía 13 años cuando, en el 68. Pero me acuerdo, y lo viví, y me ha marcado, como a todos los que vivimos en aquel momento. Si ahora me dices que es legítimo que tú hayas votado por una 4T que permite que se asesine a mexicanos, que lo haga el ejército y que nadie responda, y me dices que eso es estar con la derecha, pues tonto. O estás profundamente engañado. Cuando se le ponen censores a los periodistas, cuando se cierran periódicos, cuando se acusa de barbaridades sin fin a las personas que no piensan como tú, no estás siendo un demócrata, estás siendo un dictador. Si no puedes decir, como no lo dijo nunca López Obrador y como nunca lo dijo Sheinbaum, que otra persona puede estar en desacuerdo contigo, pero estás dispuesto a defender con tu vida su derecho a estar en desacuerdo contigo, no estás siendo un demócrata. La brutal militarización del país, la entrega al ejército de aduanas, de puertos, de aeropuertos, de trenes, por parte de aquellos mismos, no lo olvides, que te pidieron el voto con este cartelito. No estás cerca, no digo que si vamos hacia una dictadura, lo digo y lo reafirmo completamente. Mira los hechos, no me mires a mí. Yo soy de la vieja izquierda que luchó contra el PRI y el PAN, esperando nunca encontrarse con una repetición de lo mismo. No soy como aquellos que lucharon contra el PRI y el PAN y ahora que hacen exactamente lo mismo que el PRI y el PAN, sienten que lo están haciendo muy bien. Y si tú votaste por la censura, por la militarización, por el asesinato de mexicanos a manos del ejército, no me digas que tú eres enemigo de la derecha, porque eso es lo que siempre ha defendido la derecha. ¿Por qué me rebelé contra Dios? No me rebelé contra Dios, Dios no existe. ¿Cómo voy a rebelar contra algo que no existe? Es como rebelarme contra las hadas, los dragones y los unicornios. No. ¿En tu programa de radio programaste al grupo Bandido? No, Bandido es muy posterior, ¿no? A ver.
No, pero Bandido es muy posterior. Bandido. Banda de rock. De 1971, pues no, mira. Sí, es de la época y no los recuerdo incluso, fíjate. De aquella época recuerdo a Tinta Blanca, recuerdo a Duk Dux, recuerdo a Toncho Pilatos. Pero no recuerdo a Bandido, fíjate. Curioso. ¿Por qué España es próspera actualmente en seguridad ciudadana y México no? Pues fundamentalmente porque es un país democrático, pese al mal que le pese a la derecha, fíjate. Fundamentalmente, a ver, próspera en seguridad, primero que nada, evidentemente, porque es el paso a la democracia. El paso a la democracia implica una mayor redistribución de la riqueza y la integración a Europa. La integración a Europa lleva a que Europa, con una lógica absolutamente indiscutible, decidió que para integrarte a la Unión Europea necesitabas tener un nivel de vida como el de la Unión Europea, ¿no? Entonces fluyeron a España gran cantidad de fondos europeos para mejorar infraestructuras, escuelas, polideportivos incluso, todo aquello que sustenta el que una sociedad pueda levantarse de la pobreza hacia una clase media. Yo todavía tengo amigos que dicen, wow, si eres trabajador no eres clase media, pero vives como clase media, tienes coche, compraste una casa, viajas por el mundo. No eres un proletario como tu papá que trabajaba en la mina 8 horas al día, no. Y que salió con silicosis y que hoy en casa tose de cuando en cuando. No eres el mismo trabajador. Pero, evidentemente, la integración en Europa ha ayudado enormemente, porque España era un país enormemente pobre en 1975, cuando Francisco Franco hace lo único bueno que hizo en su vida, fue morirse entre sufrimientos horrorosos. Pero España era un país pobre y la pobreza se venció. Yo creo que eso tiene que ver. Si usted abriera un negocio, ¿de qué lo abriría o qué vendería? No vendería nada, soy malísimo vendiendo. Mi negocio es la traducción, pero yo trabajo para agencias de traducción. Hice una empresa de traducción para servir a otra empresa, a otra agencia de traducción, pero la empresa básicamente gestionaba a traductores y revisores y editores. No vendo, no, soy el peor vendedor del mundo. A mí me das un costal de billetes de $1 para venderlos a 50 centavos y la gente me regatea. Si le compro 10 no me los deja más baratos. Y soy tan tonto que igual lo hago, ¿no? Soy el peor negociante del mundo. No vendería absolutamente nada. Si lo que siempre quise hacer es ser rico y tirar dinero, eso sí. Tengo clarísima la empresa que quiero hacer. Si un día me saco un chorritrillón de euros en la lotería. Primero que nada pondría una disquera con un estudio o unos estudios de grabación, vamos, alucinantes, top de top, lo último de lo último. Un sello disquero con los mejores publicistas, los mejores productores, los mejores diseñadores, los mejores promotores, la gente más valiosa del mundo de la música de verdad. Y luego me iría como he ido por el mundo buscando bandas a las que nadie les hace caso y metiéndolas a grabar y sacándoles su material. Pero vamos, sería el tipo más feliz del mundo. Habría contratado a The Warning hace 7 años. Contrataría a The Sixters. Contrataría a mi amiga Guadalupe. Contrataría a mi amigo Tino, que lo acabo de ver el último video que sacó con su banda Reveal. Maravilloso. Un guitarrista de metal. De metal de este épico, fantástico, donde él sale medio de samurái, incluso en el video. Haría como una Napalm Records, pero en español o en idiomas que no conozco, ¿no? Trío Mandil y me las traería yo a trabajar, pero a grabar
y con las mejores condiciones del universo, sin autotune. Eso sí. Pero vamos, es la única empresa que haría yo con todo el gusto de mi vida. Pero como no me voy a sacar la lotería, soñar no cuesta nada. Si existen menos guerras actualmente, sí, ha disminuido el odio, sí, la esperanza de vida está mucho mejor, sí. ¿Por qué hay tanto pesimismo al punto de creer que estamos peor? ¿Por qué no nos comunicamos bien? Porque es más fácil engañar a la gente que decirle que ha sido engañada. Y llegan antes que nosotros a decirles, ¡oh, esto está horrible! España está en las peores condiciones del mundo. El mundo está como nunca. Esto es el acabose, el apocalipsis mañana a partir de las 7:10 como mucho. Y es más emocionante eso que decir, no, pues vamos bien, ¿no? Sí, hay mucho que hacer, pero hasta ahora, digamos que en el medio tiempo vamos ganando el partido. Comunicar lo positivo es mal negocio y lo hacemos mal. Pero si tuvieras una asamblea del Partido Socialista aquí en mi agrupación y a veces a nivel comunidad autónoma, es lo que repito una y otra vez, nos comunicamos mal. Y me reúno con el secretario general y le digo, nos comunicamos mal. Y nos comunicamos mal. Y el progreso lo comunicamos mal. El progreso ha llegado a ser una palabra mala. La gente rechaza el progreso y te lo dicen por internet. Es alucinante. La gente rechaza el progreso mientras lo aprovecha. No tiene ninguna conciencia del pasado cercano. Te hablo del pasado cercano cuando yo era niño. 60 añitos hace. No tiene conciencia de qué distinto era el mundo. El mundo de la guerra de Vietnam era el mundo donde esos chicos que iban a matarse en la guerra de Vietnam eran conscriptos, no eran soldados profesionales, donde las mujeres no tenían derecho a votar todavía en muchos países, donde la igualdad no se consideraba ni de lejos, donde el rechazo a las minorías era absoluto y legitimado perfectamente, donde los negros en Estados Unidos no tenían derechos civiles, donde el indígena mexicano no tenía ningún reconocimiento, el indígena actual, el de 1510, sí, era nuestro padre Cuauhtémoc. Pero si te encontrabas con un indígena en la calle, no era tu padre Cuauhtémoc. Era alguien a quien podías despreciar. Lo que ha cambiado el mundo en estos 60 años, desde que yo tenía 10 y empecé a darme cuenta que el mundo existía a mi alrededor, no se dan cuenta y no lo comentamos, no lo explicamos bien, no lo contamos bien y no sé cómo. Bueno, a ver, le hago caso a Alex Vicarregui, porque la gente que sabe de audio y yo no sé. Bueno, ¿por qué el Sporting de Gijón no sube desde hace años a primera división? ¿Crees que sea por malos manejos de la directiva? Te cuento. El del Pachuca, no me acuerdo cómo se llama, vino y lo compró porque nos iba a subir a primera. Estuvimos a punto de bajar a tercera. Sí, la directiva no ha actuado de manera correcta, la directiva no ha tenido ni a los entrenadores ni al personal correcto. Y la última vez que ascendimos, que yo ya estaba aquí, me acuerdo, celebramos el ascenso, vamos a primera, pues resultó que no había dinero para tener el tipo de futbolista que necesitas para mantenerte en primera. Pues en un par de años regresamos a segunda. Yo espero que algún día se logre lo que quiere Luis Enrique. Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo en este momento. Luis Enrique, el gran extremo español. Luis Enrique que dice, yo voy a acabar entrenando al Sporting, no sé si este año o el próximo, dentro de 10, pero yo voy a entrenar al Sporting. El día que Luis Enrique venga a entrenar al Sporting y la directiva no va a cobrar lo que cobra en el PSG, ni el 1% de lo que cobra en el PSG, y lo sabe. Si viene Luis Enrique a entrenar al equipo y la directiva lo sabe y obtiene la plantilla necesaria para responderle a un entrenador así, volvemos a primera sin mayor problema. Fue Abelardo, compañero de Luis Enrique en el Sporting, y que luego también compañero en el Barça. Fue Abelardo el que salvó la última vez que yo recuerdo
al Gijón, al Sporting. ¡Qué horror! ¿Qué opina que México debería de censurar los medios de comunicación como lo hace en China? Rutzarín lo planteó. No sé quién es Rutzarín. Creo que es una especie de Agustín Laje, pero cree que es de izquierda, ¿no? Sí, seguramente lo plantea. Mira, el autoritarismo no es de izquierda o de derecha. El autoritarismo es una forma de ver la realidad. Si tus objetivos son ser más igualitario, pues harás un autoritarismo de izquierda. Si tus objetivos son beneficiar a los más ricos para que te den cositas, pues harás un autoritarismo de derecha. Si eres religioso, harás un autoritarismo de derecha. Pero el autoritarismo no es privativo ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces, no me extraña que alguien que se dice de izquierda diga que hay que censurar los medios de comunicación. Por supuesto, son autoritarios. En China lo único que no existe es la libertad. Todo lo demás más o menos ahí va. ¿Cuáles son tus equipos de fútbol? Mis equipos de fútbol siempre han sido el Guadalajara. Soy Chiva y qué. Soy Chiva desde pequeñito. El Barça, el Sporting de Gijón. Y a nivel internacional, pues Alemania, ¿no? Pues ya sabes que el fútbol es esa cosa que todo el mundo puede jugar fútbol y al final gana Alemania. Excepto cuando España está en la final del Mundial, en cuyo caso estoy con España. Bueno. Hablando de ciencia, pues ya que estamos hoy en eso y que el tiempo se nos viene encima, como siempre, de la mitad de las cosas que quería hablar no voy a hablar, ya lo sé. Pero vamos a hablar un poco del avance de la anticiencia. La anticiencia, hermanitos, que es de lo que hemos estado hablando en muchos sentidos hoy, está avanzando y si no la paramos entre todos no va a haber quien la pare. ¿Qué les parece que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México es una comisión federal que se dedica a estudiar procedimientos, medicamentos, etcétera, para evitar que a la gente le apliquen medicamentos en mal estado o que no se ha comprobado su utilidad, y que empezó a irse a la mierda cuando López Obrador ordenó que se aplicaran las vacunas cubana y rusa y no las vacunas que sí se habían probado y que se habían presentado los estudios correspondientes ante las autoridades tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Entonces nadie en México evaluó si los estudios de las vacunas cubanas y rusas eran correctos. Las solicitudes, no me acuerdo si se llegó a presentar la solicitud ante la Agencia Europea del Medicamento, creo que no. Pero no había los estudios necesarios para decir esto sirve. Era como el canto chamánico de la pobre Luby Torres, ¿sí? Y ahí empezó a fregarse todo. Entonces ahora imagínense que esa Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios decide validar a una chamana, convirtiéndose en la Comisión Federal para la Promoción de los Riesgos Sanitarios. El Imparcial nos informa que doña Pachita, sanadora yaqui, que nunca ha demostrado su capacidad de sanar nada, que nunca ha sido sometida a ningún estudio medianamente riguroso. A ver si tiene poderes. ¿Qué tal que los tiene? Yo no estoy diciendo que no los tiene. Estoy diciendo que tiene que probar que los tenga para que yo crea que los tiene. Pero de la que no hay ninguna validación de ninguna de las prácticas curativas que ofrece, estará al frente del primer consultorio de medicina tradicional aprobado por COFEPRIS en México. Hazme el refabrón, cabor. Se ha dedicado su vida a apoyar a mujeres y habitantes de Camsuich en la atención de problemas de salud. Esta mujer, te puedo asegurar, te puedo apostar millones, te puedo apostar todo lo que tengo, aquí esta es una mujer de muy buena voluntad, que quiere, por supuesto, sanar a la gente a su alrededor, que cree que le enseñó el chamán, que le enseñó la chamana, que le enseñó que son cosas que funcionan, tiene todos los sesgos cognitivos y todas las falacias de argumentación necesarias para creer que funcionan y siente que está haciendo el bien totalmente. Ella no es el problema. El problema es la escuela a la que fue. El problema es el entorno en el que se desarrolló
Y el problema es un gobierno imbécil que, fingiendo que respeta a los indígenas, porque matarlos no es respetarlos, fingiendo que respeta a los indígenas, los desprovee de un servicio fundamental, como es la medicina. Doña Panchita estará al frente del consultorio de medicina tradicional del Hospital IMSS Bienestar, que se acaba de inaugurar. El primero en su tipo en México, aprobado por la COFEPRIS. En este espacio, se combinará el conocimiento ancestral del pueblo yaqui, que no es conocimiento, son creencias. Si fuera conocimiento estaría validado, con el respaldo de la medicina convencional, ofreciendo a los pacientes un enfoque integral de sanación. Fíjense qué bonito suena eso. Siempre que te hablan del enfoque integral, suena de lo más. Ay, claro, es que la medicina, cuando tienes una infección en un ojo, solo te atiende la infección en el ojo, porque ¿quieres que te atienda la uña enterrada del ojo derecho, del dedo gordo del pie derecho? Si tienes una infección en un ojo, se atiende la infección en el ojo. Sabemos cuáles son las enfermedades sistémicas que tienen que ser abordadas integralmente, pero el cuento de la medicina holística o integral le hace a la gente pensar que sus enfermedades no tienen causas concretas, sino que son así como la alimentación, la actitud, el medio ambiente, lo que respiras, el flúor en el agua y vaguedades mediante las cuales toda persona que se va a atender con esta santa mujer que, insisto, debe ser buenísima persona, la gente que se va a atender de algo y se cura sola, porque su cuerpo tiene la capacidad de curarse solo, pues cree que ella la curó. Y la que se muere, pues cree que ya estaba demasiado mal y llegó tarde, ya no la atendía a tiempo. No, es que no comía lo que quería. Y se muere y no pasa absolutamente nada. En este espacio, un hospital, IMSS Bienestar, en México le ponen bienestar a todo lo que sea del gobierno para hacer creer que se preocupan por eso. Hierbas, plantas medicinales y técnicas tradicionales que han sido utilizadas durante siglos por la comunidad yaqui serán parte fundamental del tratamiento en este consultorio único en el país. Vea usted, hágame usted el favor. Los datos están ahí, los tiene el INEGI. Vea usted la mortandad materno-infantil del pueblo yaqui. Vea usted la esperanza media de vida del pueblo yaqui y compárelos con la esperanza media de vida del habitante medio de la Ciudad de México, o de Guadalajara, o de Monterrey. A los que se atienden con medicina tradicional y a los que se atienden con medicina de verdad. El que lo hayan usado durante siglos no quiere decir que funcione. Se llama eso la falacia de la antigüedad. No porque sea antiguo es bueno. Pero en el consultorio habrá también parteras. Porque ¿por qué vas a tener ginecobstetras? Si hay un problema grave durante el parto, las parteras están muy bien cuando el parto no tiene problemas. Cuando tiene una complicación grave, o tienes un ginecobstetra o tienes una madre y un niño muertos. Pero las parteras recibieron capacitación por los médicos de la institución y luego los médicos se pintaron de colores porque tienen que ir a hacer otra cosa, porque no hay dinero suficiente para todos los médicos que necesita México. Decía López Obrador que se dejaron de preparar médicos y los datos de las escuelas de medicina dicen que no es cierto. Lo que pasa es que se prefirió pagarle al gobierno cubano para llevar médicos cubanos con una preparación intermedia, no tan buena pero no tan mala, para llenar de dinero al gobierno de Cuba. Y esto ya lo hemos comentado. A Cuba se le pagan 3,000 euros mensuales por médico y a los médicos Cuba les da 600 dólares mensuales para que ahí más o menos sobrevivan. Pero sí, dice doña Panchita, aquí se cura de todo, nosotros checamos aquí a las personas y les damos cita cada mes para revisión. Se acercan con nosotros o cuando traen algún dolor, vienen. Pues mira, sí, yo he tenido muchos dolores que luego desaparecen. Si no te tratas, desaparecen igual. Pero cuando tienes algo que de verdad necesita un médico, que de verdad pone en riesgo tu vida, lo siento, doña Panchita, pero usted no sirve para eso. Y ojalá, cuando era joven, hubiera tenido la educación necesaria para acabar y las oportunidades necesarias y el entorno necesario, que es lo que debe crear un gobierno de izquierda, para que usted hubiera estudiado medicina. Estoy seguro que sería una excelente médico. Pues vamos ahora
a las vacunas. Retiran los cargos contra... pasamos de México a Estados Unidos. Retiran los cargos contra un médico de Utah acusado de desechar $28,000 en vacunas de la COVID-19. Este doctor se dedicó a vender tarjetas de vacunación de la COVID falsas, aplicándoles a los niños inyecciones de agua salina, de suero fisiológico, y luego les daban la tarjeta de que ya está vacunado el niño, pero los padres no creían en las, sobre todo los padres que no creían en las vacunas, y la vacuna la tiraba a la basura, ¿no? Luego pedía más vacunas para seguir vacunando falsamente a más niños, poniendo en riesgo demostrablemente las vidas de esos niños cuyos padres se negaban a vacunarlos, y las vidas de todos los niños en el entorno de ellos, en la escuela, en la familia, en la sociedad, en el barrio, en el edificio, en el parque infantil de juegos, etcétera, poniendo en peligro sus vidas porque no creen en las vacunas. Porque es médico y no cree en las vacunas. Si tiene un determinado conocimiento, pero hay una creencia que se sobrepone a su conocimiento. Ya se había revisado el caso penal contra este médico y se le permitió avanzar hasta llegar a la responsable del Departamento de Justicia, la fiscal general, de la cual ya hablamos en el caso Epstein, Pam Bondi, quien súbitamente intervino el fin de semana pasada y ordenó que se sobreseyera el caso. El doctor Michael Kirk Moore estaba siendo enjuiciado la semana pasada por destruir más de $28,000 en vacunas de la COVID-19 como parte de una tejemaneje para emitir tarjetas de vacunación falsas, y había sido acusado formalmente en 2023. Pam Bondi dice que estaba ordenando que los cargos se sobresiguieran, escribiendo que el doctor le dio a sus pacientes la posibilidad de elegir cuando el gobierno federal se negaba a hacerlo, la posibilidad de elegir matar a sus hijos y matar a otros niños. Bondi dijo que esto fue posible también gracias al apoyo de la representante Marjorie Taylor Greene, llamada la Mamá Clan por muchos, diputada por Georgia. Y ya que estamos en ella, o sea, evidentemente, con un antivacunas al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, como es Robert F. Kennedy Jr., toda acción antivacunas va a estar apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, que por cierto ahora probablemente lo obliguen a pagarle a las personas que dicen haber sido dañadas por la vacuna, aunque no lo han podido demostrar. Pero ya que estamos con Marjorie Taylor Greene, vamos a lo siguiente. El fiscal general de Florida vincula la modificación del clima con las inundaciones en Texas. Dice que las modificaciones del clima, que las inundaciones que se han producido en los últimos tiempos en Texas, o Texas, a veces digo Texas, no les gusta a los que quieren que diga Texas, y digo Texas y no les gusta a los que quieren que diga Texas. Así que lo digo como me dé la gana y ustedes se joden. Decidió que estas inundaciones no son por el cambio climático, no vaya usted a creer, no son por las cuestiones normales del clima, que todos los años hay desastres naturales, no. Es porque hay aviones que cambian el clima lanzando sustancias químicas misteriosísimas que nadie sabe qué son. Porque, y esto lo dice el fiscal general de Florida, porque en Florida se acaba de aprobar una ley obligando a los aeropuertos a vigilar a todos los aviones que aterrizan o despegan de los aeropuertos para ver que no sean responsables de geoingeniería y de modificación del clima a través de los llamados chemtrails o estelas químicas. ¿Qué es lo que creen que son las estelas de condensación de vapor de agua que emiten los aviones de retropropulsión del jet cuando hay ciertas condiciones determinadas de temperatura y presión que están, por cierto, definidas en una tabla que se llama la tabla de Appleman? Pero inmediatamente después de que el gobierno de Florida estaba decidiendo que los aeropuertos tendrán ahora que dedicar personal para ver si no están fumigando algo para cambiar el clima en algún lado de alguna manera extraña que nadie sabe cómo es
y que nadie ha demostrado que funcione. La propia Marjorie Taylor Greene, que es lo más nazi que ustedes pueden imaginarse, hemos presentado aquí cuando acosaba a un sobreviviente de un tiroteo en una escuela, acusándolo de ser un actor. Existen los vídeos, son absolutamente despreciables. Pero dice, introdujo un proyecto de ley para impedir que se haga fumigación de chemtrails y geoingeniería en los Estados Unidos. Es decir, para que no se haga algo que nunca se ha hecho, que nadie sabe cómo se podría hacer, que nadie ha demostrado que se haya hecho, con sustancias que nadie sabe qué son, porque ninguna sustancia química conocida hace lo que ellos dicen que pueden hacer. Pero esto está arrastrando cada vez más gente, legitimando cada vez más conspiraciones, conspiranoias, afirmaciones que no tienen más sustento que la convicción de alguien de que algo tiene que ser así porque yo lo digo, y que se va apoderando de los espacios que ocupa la ciencia. La reducción de financiamiento a la ciencia en los Estados Unidos ha sido brutal. Brutal. La NASA ha reducido tal cantidad, decía yo que se necesitan, es caro explorar el universo, pues hay misiones enteras de la NASA, por ejemplo, el cinturón de asteroides, que han tenido que ser canceladas, estando ya muy avanzadas, porque no alcanza el dinero para pagarlas. Y no es que los científicos que trabajan allí estén ganando lo que gana Donald Trump o Elon Musk, ¿no? El costo es todo el material y los estudios que se hacen para construir una nave que pueda cruzar el espacio exterior y llegar a donde queremos y hacer lo que queremos. No es tan fácil. Donde quiera que la derecha se aposente, va a pasar esto. Y donde no se aposente hay presión para que pase esto. Ya tiene usted aquí en España a Miguel Bosé, y en México, pues por supuesto, tiene usted toda esa gente, y aquí tenemos a Iker Jiménez además. Se empuja hacia esto, a abandonar lo único que ha resuelto problemas en la historia de la humanidad, que es la ciencia, a cambio de las creencias, las afirmaciones, las suposiciones, las paranoias, los miedos y la irracionalidad de unos pocos que hacen mucho, mucho ruido. Bueno, si mi ley es tan mala, entonces ¿por qué la economía argentina es la que más va a crecer este año a 5% por sobre muchos países a nivel global? ¿5%? ¿De dónde sacas ese dato? En julio va a crecer el 5%. ¿De dónde sacas ese dato, Luis Lara? ¿Y qué quiere decir? ¿Que el que crezca la economía quiere decir que eso es bueno para la mayoría de las personas? Cuando lo que tenemos es lo contrario en Argentina, yo creo que no. Yo creo que estás muy emocionado con tus creencias, pero si no das datos no pasan a ser creencias. Es otra conspiranoia bonita. ¿Tiene como mucho brillo el micrófono? No, mucho brillo en que el color de lo de aquí, o es que está muy agudo. Porque podemos. No, fíjate, la ecualización la tengo bastante bajo en agudos, o sea que. Bueno. Trump va a un funeral y quiere ser el muerto, sí, y en los bautizos quiere ser el niño y en las bodas quiere ser la novia, por supuesto. Fuentes locales reportan que Infantino estuvo en la Casa Blanca 10 veces lo que va del año, incluyendo su presencia durante la inauguración de la presidencia. Sí, Infantino es amigote de Trump. Eso es asqueroso. Dijo que no le llamaba a la banda Wing. ¿Qué superbandas nos recomienda? Solo hay una superbanda. Todas las demás superbandas para mí nunca cuajaron como bandas. Pero, y lo digo por lo que dices después, sé que hubo una con Harrison y Tom Petty, pero he olvidado el nombre. Te voy a explicar. Es mucho más complicado de lo que tú crees.
Déjame, tengo que hacer aquí una búsqueda. Sí, hubo una super banda porque un día, la historia es la siguiente. Eh, George Harrison estaba escribiendo una canción que necesitaba para el lado B de un sencillo. Se usaban todavía la onda de los sencillos, que tenía su canción principal y luego su canción secundaria, que no era muy... que luego te permitía descubrimientos maravillosos. Yo me acuerdo que, no me acuerdo cuál era el lado A del sencillo, pero cuando yo descubrí Paperback Writers, esa fue una de las canciones de los Beatles, de las canciones en general que me dijeron, puedes ser escritor si quieres, es legítimo querer ser escritor, ¿no? Pero bueno, entonces hizo una canción para el lado B, dijeron, es demasiado buena, escribe otra, ¿no? Entonces esa canción que tenía demasiado buena, pues la fue a grabar en el estudio que tenía en su casa Bob Dylan, y se llevó y fue a casa de Tom Petty porque su guitarra la había dejado en casa de Tom Petty. Entonces pues, fueron juntos con Bob Dylan, pero Bob Dylan estaba con un tipo que es el genio de Electric Light Orchestra y que además es uno de los mejores productores. De hecho, es el productor, fue productor de George Harrison, fue productor de Paul McCartney y es productor de Media Humanidad. Y entonces decidieron que lo tocaban todos juntos, pero que por qué no invitaban a un amigo que es muy bueno cantando. Y entonces crearon una banda con esta pequeña formación. A la izquierda, Bob Dylan. Junto a él, Jeff Lynne. El rubio, Tom Petty. El de junto, la mejor voz que ha tenido el rock jamás en la vida, Roy Orbison. Y a la derecha, George Harrison. Y el grupo maravilloso, se llamó y se llama todavía deja encontrar uno. Sí, los Traveling Wilburys. Los Wilburys viajeros. Aquí ya no está, en esta foto ya no está Roy Orbison porque murió después de terminar el segundo disco, que era Traveling Wilburys 3. Sacaron el disco Traveling Wilburys, luego sacaron el disco Traveling Wilburys 3. Hay gente que se ha pasado la vida buscando Traveling Wilburys 2, que no existe. No es por otra cosa. Es porque la banda funciona como banda. No es la unión de 5 grandes de la música. Es muy fácil hacerlo, constantemente se hacen superbandas así, ¿no? Es porque cuando oyes Handle with Care, que era la canción original, no es cierto, era la otra, era End of the Line, Handle with Care, Twitter and the Monkey Man. Cuando escuchas a la banda, suena como una banda. De hecho, cuando salió nadie sabía quiénes eran. Se habían incluso dado nombres, tenían nombres raros. Todos eran los hermanos Wilbury. Entonces tenían nombre y apellido Wilbury. Que el nombre, dicen, viene de que cuando George Harrison y trabajaba con Jeff Lynne y cometían algún error en la grabación, decían, we'll bury it in post. Lo enterraremos en post. Y el will bury, de enterraremos, con el tiempo se convirtió en un chiste interno dentro del estudio. Ahí hay un Wilbury, o sea, los cuentas en postproducción, lo borras, lo tapas con 3 trompetas y te quitas de líos, que se hace mucho en la producción discográfica. Esto es una de las mejores bandas de rock que te puedes echar a la mano, encima. Y yo sigo pensando que es la única super banda que a mí me llena como banda. No que no haya bandas maravillosas donde hay gente estupenda, que a veces solo grabaron una vez, ¿no? Fíjate, George Harrison y Tom Petty, no, George Harrison no. Bob Dylan y Tom Petty y Danny Harrison, el hijo de John Harrison, estaban en el homenaje que se le hizo a George Harrison.
El día que Prince hizo un solo sobre While My Guitar Gently Weeps, que es histórico, pero nunca volvió a tocar con ellos. O sea, fue la superbanda de una noche. Eso no es una superbanda. Una superbanda es una banda que suena como una banda de rock y que si no sabes quiénes son, da exactamente igual. Por supuesto, si sabes algo de rock y oías la voz de Roy Orbison, sabías perfectamente con quién estabas jugando. Nadie ha cantado ni cantará nunca como Roy Orbison. Hay voces absolutamente privilegiadas como la de Freddie Mercury, por supuesto, como la de Steve Perry, por supuesto. Para mí Mercury es la más grande voz del rock después de Roy Orbison. Roy Orbison, que además Roy Orbison, lo he contado aquí en muchas ocasiones, a veces con la guitarra, a veces sin la guitarra, casi siempre con la guitarra, se ponía frente al micrófono y cantaba. No se movía, no bailaba, no hacía nada, era un pequeño niño que había sido de joven, gordito, con unas gafas de culo de botella, que siempre usaba oscuras porque tenía un ojo mirando contra el gobierno, como dicen algunos, y cuya voz no hay otra igual en el rock. Esa es una super banda. Espero que te sirva. Habías dicho que no tenías mucha afición ni conocías mucho de anime. Te recomiendo que vayas a ver Doctor Stone. No tengo tiempo. Napoleón Gómez Urrutia. Gracias, Lucifer Rabbit. Y si puedo, algún día la veo. Que está viendo animes, mijo, obviamente. El vitaminino Napoleón Gómez Urrutia, claro, es un hombre que heredó ese personaje heredó el sindicato de su padre. O sea, su padre fue dirigente del sindicato como 30 años y luego lo heredó él. Se quedó como dirigente del sindicato hasta el día en que se piró con 55 millones, ¿no? De dólares. No vayas a pensar que de céntimos. ¿Has escuchado o leído sobre Enrique Dussel? Es uno de esos autores de coloniales que ama usar morena, ¿no? ¿Qué opina de que las mujeres deben de casarse para obtener respeto si quedó embarazada? Me parece una estupidez absoluta. Fíjate, tuve una suerte enorme. Mis puntos de vista morales y éticos muchas veces surgen de mi experiencia personal, juvenil e infantil. Y en el caso de las mujeres pasó una vez lo siguiente. Yo tengo una familia tremendamente matriarcal. Mi abuela es la mujer más sabia del mundo y que cada día que pasa es más sabia. Es decir, me descubre que sabía más, había cosas que yo no sabía. Yo de niño sabía que era maga. Le dabas leche y hacía requesón, hacía queso, esto era maravilloso. No lo podía yo entender. Tomaba leche y al día siguiente ya tenía queso fresco, ¿no? Mi abuela quedó viuda a los 30 años con 11 hijos y esposa de un señor que había tenido éxito económico, pero que ella no sabía nada de sus negocios. Y murió mi abuelo y los socios, amigos y compadres de mi abuelo se llevaron, decía yo alguna vez, hasta la pelusa de las alfombras. De los 11 hijos, 4 eran hombres y 7 eran mujeres. 7 mujeres que toda la vida tuvieron que trabajar y romperse el alma para sacar adelante luego a sus propios hijos. Me acuerdo, salvo una que tuvo mucha suerte. No, tuvo suerte, sí, pero que enviudaron jóvenes o se divorciaron jóvenes, quedaron con un hijo como mi madre y yo, se divorció cuando yo tenía 5 años, o una tía mía que su marido murió de un accidente horroroso dejándola con 2 hijos pequeños, en fin, que tuvieron que trabajar toda la vida. Pero estaban bajo el matriarcado de mi tía, la solterona, la mayor, que se quedó a cuidar a mi abuela. Se quedó solterona para cuidar a mi abuela. Eran mecanismos de las familias de principios del siglo XX. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿eh? Estamos hablando del año 30, 40, por allí. Cuando mi tía, la mayor, asume esta responsabilidad. Y era una mujer durísima, era una mujer muy amargada. Era ese tipo de personas que cuando chupan un limón, el que hace gestos es el limón que hace así. Y entonces me acuerdo que un día
llamaron a una especie de reunión familiar y yo ya era adolescentillo, ya podía yo ir a las reuniones familiares. Creo que mi abuela ya había muerto, no estoy seguro. Pero bueno, mi tía, la mayor, era la que mandaba allí. Y dijo, pues fulanita, una de mis primas, muy querida, va a tener un hijo. Dije, pues mira qué bien, ¿no? Y creo que tenemos que quitarle el apellido. Yo dije, a ver, no puedes. Para empezar, no puedes. Apellido Huerta. Me entero de la situación. Mi prima andaba con un señor casado. Y el señor casado le dijo que pues, no iba a dejar a su esposa por ella y que tenían que terminar. Y ella le dijo, pero quiero tener un hijo tuyo. Le dijo, oye, yo no me voy a encargar del niño. No puedo. Yo tengo mi familia. Ha sido muy bonito lo nuestro, pero no me interesa. No voy a seguir y no voy a encargarme del hijo. Y mi prima le dijo, ¿y quién te pidió eso? ¿De dónde sacas eso? Yo me hago cargo de mi hijo. Pues sí, vale, te dejo con un hijo y le dejó con mi sobrino. Esa es la historia de cómo se embaraza mi prima. Y mi tía, la mayor, le quiere quitar el apellido. No le exigió que se casara, porque yo creo que ya era poco tarde, ¿no? Probablemente eran etapas avanzadas del embarazo. Qué sé yo, no me acuerdo. Pero yo levanté la voz y dije, pero estamos completamente locos, hemos perdido la cabeza. Primero que nada, ella tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le dé la gana y tú no eres nadie para decirle que no. Tú no eres ni dueña de la familia, ni mucho menos. Y menos aún somos dueños del apellido. El apellido lo va a tener, además lo va a tener mi sobrino, por supuesto que sí. Nada más faltaba que no. ¿Cómo crees que le puedes quitar el apellido? Es que simplemente es asumir que tienes potestades y autoridades de las que careces por completo. ¿Quién te crees que eres? Bueno, no quedé muy bien con mi familia, pero nunca quedé bien con mi familia. Yo siempre estuve muy mal con ellos. ¿Te responde eso? Una mujer tiene todo el derecho a quedarse embarazada 1 y 16 veces si quiere y lo hace razonadamente y puede llevarlo adelante. Si es un accidente, tiene que decidir si quiere o no tener el niño y la única que puede decidir es ella. Ya sé que me van a decir los hombres que no, que hay que defender la vida del niño. Sí, pero luego no se hacen cargo del niño cuando nace. Son defensores de la vida hasta el momento que nacen los niños. Luego, ¡ay, niños pobres! No es asunto mío. No, yo soy libertariano. Pero la única que puede decidir si va a tener un bebé o no es la mujer. Y si quiere tenerlo, tiene todo el derecho a tenerlo y no tiene ninguna necesidad de casarse. Y si vive en una sociedad que dice que tiene necesidad de casarse, es necesario acudir a esa sociedad y hacer lo que hice yo con mi tía y decirle, ¿de qué carajos estás hablando? ¿De qué estás hablando? La gente tiene derecho a hacer de su vida lo correcto y la sociedad tiene en todo caso la responsabilidad de apoyarla, pero no de coaccionarla cuando no está haciendo nada ilegal. Punto. Por lo menos yo lo veo así. Carolina Infante, gracias por el saludo. Vienen a defender a Milei en los comentarios. El culto de la personalidad así es, sí, ya lo sé. Es de Plutón, no de Urano, sí es cierto, me equivoqué. Ya cuando hagamos los segmentos lo corregiré poniéndome un letrero en la cara, como decía yo, como suelo hacerlo. ¿No crees que con los problemas de vivienda que tenemos deberíamos prohibir que fondos de inversión como BR monopolizaran el mercado de bienes raíces? ¿Cómo lo prohíbes? Es decir, si te vas a plantear acabar con el capitalismo, adelante. Pero, ¿qué me vas a poner en su lugar? Si tienes una ley antimonopolio, si no funciona en este caso, tienes que tener una ley mejor. Es muy distinto prohibir que BR tenga que 10 casas. Si una familia tiene 11 casas, la familia la vas a tratar igual que a BR. ¿Por qué una empresa no puede comercializar y alquilar casas como los hoteles alquilan habitaciones? ¿Cuál es tu lógica? Tu lógica es que el problema es que hay escasez de vivienda y hay gente invirtiendo en vivienda. Y tú lo que quieres, lo que crees que va a pasar es que si quitas a la gente que invierte en vivienda, la prohíbes, la sacas,
de pronto los otros van a tener acceso a la vivienda. No es cierto. No es cierto. Lo que tienes que hacer es atacar el problema, no el síntoma. Y el problema es darle vivienda digna a la mayoría posible de la gente, y eso solo se logra con inversión pública. Si el Estado puede competir eficazmente ofreciéndole vivienda a las personas a las que desplazan los especuladores inmobiliarios, disminuye el valor de la inversión de los especuladores inmobiliarios y entonces se quitan. Venden sus activos porque les están rindiendo menos de lo que debería. Es decir, les ganas en su propio juego. Pero si actúas autoritaria y populistamente, como ahora Clara Brugada lo quiere hacer en México, vamos a obligar a que un tope a las rentas. Pues esta mujer no vivió cuando había rentas congeladas en México, los edificios cayéndose, los dueños que no reparaban los edificios, que lo único que querían era que la gente se muriera y se fuera, porque no podías, si te ibas de un piso, de un departamento de rentas congelada, la persona que entrara ya no tenía la renta congelada. Pero el dueño no volvía a rentar ese piso, ese departamento o esa casa. Esperaba que se cayera o a que se vaciara para poder recuperar el terreno. Es que no puedes usar soluciones que en el pasado ya demostraron que no funcionan. Por favor. Los comunistas apoyan el autoritarismo porque se imaginan como los líderes de ese gobierno. No lo creo. Yo creo que el comunista piensa en el autoritarismo un poco con la ingenuidad con la que a veces lo pensaba incluso Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, la dictadura del proletariado impide que los burgueses vuelvan a apoderarse del poder. La dictadura del proletariado es del proletariado, es decir, los pobres, los trabajadores, los que antes han sido explotados brutalmente por los dueños de los medios de producción, serán ahora los que conduzcan el país y sean además los propietarios de los medios de producción. ¿Te das cuenta cómo el folleto publicitario no suena mal? Porque eso es lo que vende el comunismo. Te invito a leer a Marx. Yo lo leí hasta cansarme. Entonces, una organización social en la cual sea el proletariado el que lleve las riendas del país, el que tome las decisiones económicas, las decisiones políticas, y que se organice de la mejor manera en beneficio de los más desprotegidos. Hombre, qué buena idea. Cuando lo ponemos en práctica no funciona. No funciona porque finalmente al crear un autoritarismo se genera una élite improductiva cuya función fundamental es mantener el poder y hacerse con los bienes de todos. Y entonces la dictadura del proletariado interviene en todo el mundo menos el proletariado. Pero, y esto lo explicaba yo con mi crítica al marxismo, pero los trabajadores de pronto se quedan desprotegidísimos porque ahora no pueden ni hacer un sindicato. Si nominalmente son los dueños de los medios de producción, ¿cómo van a hacer un sindicato contra el partido que es su partido? Entonces quedan totalmente desprotegidos ante la nueva élite extractora que es la cúpula del Partido Comunista. Pero eso no era lo que esperaban los comunistas al principio o lo que no creen los más ingenuos. Yo conozco comunistas marxistas muy ingenuos, de los de viva Lenin, viva Stalin, viva Putin, que se imaginan una justicia ex machina que sale de la nada, solamente porque Marx dijo que así iba a ser. Y no ha sido. Y lo que sabemos de sociología y de psicología de masas y de psicología humana nos dice que así no funcionan las cosas. Es una pena, sería muy bonito. ¿En qué lugar pondría Morena dentro de una corriente política la simulación populista, no? ¿Qué opina de esta narrativa que asume que se le paga demasiado a los políticos? ¿Cree que la sociedad sería mejor si los diputados cobraran menos? Depende de dónde. Si tuvieras que contratar a los más malos para que se encarguen de hacer tus leyes, pues está bien, ¿no? Yo quiero contratar a los mejores y entonces pues, tengo que ofrecer buenos sueldos. Los sueldos de los políticos siempre son demasiado altos o demasiado bajos, pero nunca
son un factor realmente en la sociedad. Yo creo que necesita hacer la carrera política atractiva para personas de gran capacidad. Si vas a pagar sueldos de mierda, no esperes que los más capaces vayan ay, yo quiero ser diputado para ganar la mitad de lo que estoy ganando ahora como panadero, o como ingeniero, o como escritor, o como lo que sea. No. No tienes que ofrecer un método de enriquecimiento, pero tienes que ofrecer sueldos que sean competitivos para el mismo tipo de responsabilidad, como ese de la creación de las leyes, ¿no? Creo yo. ¿Crees que Vox debería ser ilegalizado después de su plan de remigración? Sí, pero no es bueno ilegalizarlos porque los victimizas. Y nadie hace la víctima mejor que un nazi. ¡Uy! Acuérdate cómo después de lo de Torre Pacheco, de lo cual quería hablar y luego me doy cuenta que ni siquiera tocarlo, fueron los nazis a golpear inmigrantes. Claro, ¿cómo reconoces quién es inmigrante? Pues que tiene cara más o menos de árabe, ¿no? Muchos murcianos tienen cara no son rubios de ojos azules, no parecen holandeses, ¿no? Entonces, de pasado, en la cacería de inmigrantes, aporrearon a varios murcianos. Pero luego la gente respondió y entonces le rompieron la cara a 2 nazis. Los videos. Miren lo que tenemos que sufrir en nuestro propio país. Esta es la bestialidad que se comete contra nosotros. Oye, pues tú no andabas diciendo que les querías ir a romper la cara a ellos. Pues ve, rómpeselas. No, es que me la rompieron a mí. Para eso viniste, ¿no? A romper caras. Pues la tuya estaba en el mismo grupo. Acuérdense que dar y recibir tienen eso. Se han hecho las víctimas porque a 2 les rompieron toda la cara. Entonces, no hagas víctimas a Vox. Eduquemos a los jóvenes. Y allí voy a tener algo que decir ahora, fíjate. ¿Por qué Trump, Meloni o Milei odian tanto a la ONU, siendo que allí también se firman tratados de libre comercio? No se firman tratados de libre comercio en la ONU. Los tratados de libre comercio se firman entre países o entre bloques, pero no en la ONU. No, mira. Esto viene en un video que estamos tratando de escribir. Estamos yo y mi conciencia tratando de escribir sobre qué es el globalismo y por qué no les gustan las instancias multilaterales, que se llaman así, o sea, de varios países, a los nuevos nazis, ¿no? Primero que nada porque son nacionalistas. Ellos creen que la soberanía nacional es lo fundamental porque los pueblos, los países deben ser absolutamente herméticos y buscar su hegemonía por encima de los demás países. Eso de colaborar todos juntos como en la Unión Europea, pues no les parece bien. Y creen que esto es además pues, una conspiración organizada fundamentalmente por los judíos, como todas las conspiraciones, ya sabes. Entonces, a eso le llaman globalismo, que fue, y lo cuento en el principio del video que estoy tratando de escribir, lo cuento, ellos promovieron mucho la globalización económica, esa que la gente no entiende qué es, pero... Y cuando yo me vine a España, propuse hacer un festival que se llamaba La Otra Globalidad, donde se hablaría de inmigración, donde se hablaría de las fronteras abiertas para la cultura, las fronteras abiertas para el arte, las fronteras abiertas para el entretenimiento, las fronteras abiertas para las ideas y las personas. Es decir, la lógica era que si abrías no es que fuera yo tan inteligente, es que se veía venir. Estamos hablando de 1999, hace 26 años. Si se abrían las fronteras al comercio, había que abrirlas a todo. El problema es que a la derecha le gustaba mucho la idea de abrir las fronteras al comercio, pero a la hora que vieron lo que venía junto con el comercio ya no les gustó. Entonces, en vez de llamarla globalización, le llaman globalismo. Y creen que es una cosa para que la ONU controle a los países. Ay, ¿cómo hace eso? Pues mira, los países votan por lo que hace la ONU y la ONU lo hace. Pero votan los países. Te preguntaba, en una de las tonterías que dice el AGE, ¿dónde está el pueblo de la ONU? Pues representado en cada uno de los representantes. El pueblo mexicano está representado por el representante de México en la ONU, al que nombra el gobierno democráticamente electo de México.
El pueblo argentino está representado por el representante argentino, al que designa Milei, que fue electo democráticamente, y así sucesivamente. El pueblo de la ONU somos todos nosotros. Esa respuesta no les gusta. Bueno. ¿Cómo se prioriza la ejecución de proyectos en municipios de España? ¿En función del pedido de los vecinos, en función de su contribución a objetivos locales y nacionales o por la voluntad del gobernante? Sí. O sea, en términos muy vastos, según el sapo es la pedrada. En algunos casos, el gobernante se le ocurre algo que que cree que debe hacerse y lo hace con toda la convicción del mundo. En otros casos son necesidades vecinales clarísimas que se detectan. Los partidos, por lo menos el mío, solo puedo hablar del mío, mi partido tiene representantes por distritos de esta pequeña ciudad. Y esos representantes del partido se reúnen con los vecinos y les preguntan: si ganamos las próximas elecciones, ¿ustedes qué quieren? ¿Cuáles son los problemas que tiene esta zona en concreto y qué se puede hacer? Hay problemas irresolubles. Entonces muchas veces actuarás por los vecinos quieren. En otros casos es porque contribuyes el municipio a la mejoría del no a nivel, tanto a nivel nacional como regional, pero eso se determina, por ejemplo, en las reuniones de municipios. Los municipios se reúnen y conversan sobre proyectos comunes. Yo recuerdo un caso que para mí es de los más me enorgullece haber conocido a Vicente Álvarez Areces, Tini. Cuando fue presidente de Asturias, impulsó muchísimo la creación del Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA. Y le decían que era una locura. Y mucha gente se opuso, bueno, sobre todo en la derecha. Se opusieron muchísimo. Un hospital gigantesco con la máxima vanguardia tecnológica imaginable en el mundo. Creo que tienen 4 o 5 Da Vincis, que es este sistema de operación a distancia para hacer operaciones mínimamente invasivas, y tienen, por supuesto, la capacitación a los cirujanos para que utilicen estas máquinas y hacen trasplantes cardíacos, pero como quien vende comida en la calle. Es una joya que constantemente es mencionado como uno de los mejores hospitales del mundo, como un hospital de vanguardia tecnológica, como uno de los hospitales que da mejor servicio, con los mejores resultados de salud, etcétera, etcétera. Y aunque era necesario un hospital central en Asturias, hay varios hospitales magníficos en Asturias, pero ese era necesario, muchos siguen diciendo que fue un capricho de Vicente Álvarez Areces. Y yo digo, qué bueno que lo hizo. Yo cada vez que viajo de aquí, Gijón a Oviedo, y veo el UCA, siempre pienso, para eso servimos los socialistas. No cambiamos el mundo, no tomamos el cielo por asalto, pero ese hospital está allí, tiene miles de personas internadas allí y su salud está mejor cuidada que en ningún otro lugar del mundo. Yo creo que bien. Bueno. A Juan González me da datos de los Estados Unidos, no sé de Estados Unidos cómo sean, la verdad no podría responderte, pero sí que en 1990 el 29% de los adultos de 25 a 54 no vivían con pareja, en 2019 esa cifra ascendió a 38%. Sí, pero pregunta, ¿es porque son solteros y no se han casado o es porque se han divorciado? Porque, por ejemplo, en este espacio que tú metes de 29 años, de 1990 a 2019, una de las primeras cosas que yo pensaría es que todo el proceso de liberación y adquisición de derechos por parte de la mujer ha llevado a una mayor incidencia de divorcios, sobre todo considerando a los estadounidenses hombres más conservadores, cuyas mujeres en estos 21 años, de 90 a 29 años, han dicho, oye, es que no, yo no así no juego. Entonces, ese 38% es de soltería, no me quiero casar, quiero ser libre, o es de, pues me casé pero no funcionó. ¿Y cuántos son de segundo y tercer matrimonio? Pues en Estados Unidos es muy común eso. Entonces, por eso no te puedo responder, porque la mayoría de la gente tomaría esos datos, o algunas personas tomarían esos datos y dirían son más solteros.
No, igual son divorciados y ya no es lo mismo que ser soltero. Te lo digo con absoluta certeza. Respecto a la educación de la ciencia, recomienda leer a Mario Bunge. Creo que Mario es muy denso para la divulgación de la ciencia, ¿no? Para educación de ciencia yo en este momento leería a Pinker, leería a Dawkins. Creo que Bunge es muy denso, yo lo que recuerdo de él, pero igual me equivoco. Bueno, pues nada, hay muchas cosas de las que ya no pude hablar, porque se hace tarde. ¿Cómo voy a hacerle yo? Ustedes deberían resolverme eso. ¿Cómo hago para que finalmente pueda hablar de todos los temas que traigo? Me quede fuera con lo de Rusia, con lo del coronel Baños, que llevo hace meses diciendo, lo del legionario de Cristo que fue detenido, lo de ser niña en México, que es aterrador, lo de los hackers rusos. No, esto sí lo quiero comentar, aunque sea 5 minutos. Porque no tiene nada que ver esto. Porque constantemente me encuentro a gente que me dice que si hablo de hackers rusos o de lo que está haciendo o lo que está diciendo directamente la televisión rusa oficial, que es la única que hay, el canal Rusia 1, donde trabaja el señor Solovyov y la señora Simonian, que son gente adorada por Putin y que nunca se saldrán de la línea establecida por el Kremlin. Cada vez que hablo yo de eso, o hago la tutela rusa, que lo hacía yo precisamente con los programas de Rosilla 1, me dicen que el problema es que soy antirruso, ¿no? Los rusos son re buenas personas, de eso no tengo la menor duda. Tengo excelentes amigos rusos, incluso una que era policía, Nikita. Nos traía tabaco del país de los trabajadores, era horroroso, el tabaco más feo del mundo, pero traía chocolate, y eso era mucho mejor, el chocolate ruso es magnífico. Y él era escritor de novela policíaca, Nikita. Pero no, los rusos son magníficas personas, sin duda alguna, no. Mi problema es con Putin y con la camarilla que cree en la élite rusa, en la recreación del imperio soviético y del antiguo imperio ruso. El imperio soviético, de hecho, era un poco más pequeño que el imperio ruso sobre el que reinaba el zar cuando lo derrocaron. Que lo derrocaron no los comunistas, sino lo derrocaron los socialdemócratas, los demócratas, los liberales. Y luego, pues ya lo que pasa es que la guerra civil la ganaron los comunistas y luego por eso mataron al zar y a toda su familia. Pero es otra cosa. Bueno, pero el hecho es que nos encontramos con noticias como estas que creo que debemos tomar en serio. Europol afirma que desarticuló una red de hackers prorrusos y esto nos lo cuenta la Deutsche Welle, que es la televisión alemana. Un operativo en el que participaron 12 países, no un loquito antirruso, o rusófobo, como les gusta llamarlos, desmanteló al grupo de ciberpiratas que se centraba en atacar a Ucrania y a sus aliados. Probablemente alguno de ellos es de los que me trolean a mí en X o los que hacen comentarios aquí, ¿no? Las agencias para la cooperación policial y judicial Europol y Eurojust anunciaron este miércoles, o sea, ayer, miércoles 16, que desmantelaron un grupo de hackers prorrusos acusados de lanzar miles de ataques online contra Ucrania y sus aliados. Sus aliados son, por supuesto, también todos los socialistas democráticos. Los socialdemócratas apoyamos a Ucrania, la Internacional Socialista apoya a Ucrania, el grupo parlamentario de socialistas y demócratas que reúne a todos los socialistas y laboristas en el Europarlamento es defensor y aliado de Ucrania. Esta red, conocida como No Name 057, fue desbaratada gracias a redadas en 12 países, informaron las agencias. El operativo permitió el arresto de 2 personas, una en Francia y otra en España. No sabemos quién. ¿Sería el coronel Baños? No, no creo. No, él no es hacker. Es otra cosa. Así como la emisión de 6 órdenes de arresto por parte de las autoridades alemanes y otra por parte de las españolas, también contra los principales instigadores que residen en Rusia. O sea, uno fue detenido en España y otro, pues dice España que le emitió una orden de arresto viviendo él en Rusia y que pues, no va a hacerse efectiva esa orden de arresto nunca, porque está viviendo con el antiguo espía ruso español, el señor Pavel Rubtsov.
La infraestructura principal del grupo ha sido desmantelada y más de 100 servidores en todo el mundo quedaron desconectados, incluida gran parte del servidor central. Y las autoridades realizaron 24 registros en Alemania, España, Italia, Checa, Polonia y Francia para recoger pruebas. El grupo está acusado de lanzar ataques informáticos contra infraestructura crítica como proveedores de electricidad y transporte público en Europa, afirmaron las agencias. Aquí sí dije de broma que son los que me trolean en X. No. Estos eran los que atacaban a las compañías de armas, a las compañías eléctricas, a las compañías de transporte que atienden la solidaridad con Ucrania. Los piratas utilizaron una técnica conocida como el DDoS, que consiste en la sobrecarga de un sistema hasta su saturación. Es los ataques de denegación de servicio, cuando tú repites una misma petición a un servidor, pero millones de veces, y haces que el servidor se ocupe solamente de responder esa petición y por lo tanto deja de hacer sus otras funciones. Se llaman ataques de denegación de servicio. Las agencias europeas afirman que este grupo lanzó 14 ataques online en Alemania que afectaron a decenas de organizaciones, entre ellas fábricas de armas, proveedores de energía y organismos del gobierno. Los piratas también realizaron operaciones en varios países durante las elecciones europeas y otros objetivos fueron el portal del gobierno sueco, bancos de ese país y acciones durante la cumbre de la OTAN en los Países Bajos a finales de junio. Yo no creo que nadie en Europa quiera estar en guerra con Rusia. Yo creo que nos encantaría tener buenas relaciones con Rusia. Pero Rusia ha dicho una y otra vez que está en guerra contra Europa. Ok, solo lo ha dicho Putin, no lo dice el ciudadano ruso de a pie. Vale. Pero Putin está actuando en plan de guerra contra Europa. En plan de lo que se llama la guerra híbrida. Traeremos quizás otra vez a Jesús Manuel para que nos cuente qué es la guerra híbrida. Pero, ¿qué haces cuando te están atacando así? Aplaudir y bailar un poquito como lo hace Pablo Iglesias en la base o en Afino Génova. Pues no. Tienes desafortunadamente que reaccionar. Y ahora sí, antes de que otra cosa pase, vamos a nuestros comentarios, que esta vez son comentarios acuarios. Bueno, pues en nuestros comentarios acuarios de hoy, por cierto, hay que comentar que tenemos 212 personas viéndonos, 193 me gusta, casi todos pusieron eso me gusta. Están los 3 a los que no les gusta, que me da mucho gusto que no les guste. Uno de ellos seguramente es el de Milei. Y otro de ellos pues, será un hacker ruso o algo así. Pero bueno, los comentarios fueron escasos, pero amplios. Afortunadamente, ya no lo sé. Pero en todo caso, vamos a tratar de cubrirlos ya. Y empezamos directamente, para que duela desde el principio, con el premio Elton. Carlos Córdoba 6268 nos dice con absoluta firmeza, yo creo que digna de mejor suerte, y con la foto de Vika Levina, ahora van a ver por qué sé que es Vika Levina, dice: la libertad es la respuesta, los colectivismos jamás. O sea, de un lado tienes libertad, de otro lado tienes colectivismos. No, es como decir que en contra de la injusticia, pues el jugo de naranja, no tiene nada que ver. Pero bueno, respondo con la amabilidad que me caracteriza. La confusión conceptual común entre los libertarianos desinformados que pretenden que la sociedad es lo opuesto a la libertad. No se dan cuenta, pese a que lo viven todos los días, de que sin sociedad no hay libertad. Incluso en este caso, su libertad de lanzarse contra la sociedad, a la que llaman colectivismo, que en realidad no significa nada, depende primero de que haya una red social, de que tengan un lenguaje abstracto, que sepan hablar, ¿no? Un lenguaje abstracto que ha sido generado a través de millones de años de evolución y miles de años de cultura. Un lenguaje que es
producto de una necesidad social de comunicación para conseguir fines comunes, incluida la libertad de toda una sociedad. También depende de que millones de personas hayan apoyado a miles de científicos para generar los conocimientos con los cuales pueden sobrevivir, alimentarse, tener vivienda y salud, además de los otros millones de técnicos que hacen posible Internet y YouTube. Y ni les hablo de la cantidad de personas que intervienen para que esté su comidita en los estantes de su supermercadito. Cada uno de estos pobres adoradores de una libertad que no comprenden es resultado de lo conseguido por el animal social más exitoso de la evolución. El animal social más exitoso de toda la evolución en nuestro planeta. Hasta su avatar, que es una foto robada de la modelo Vika Levina, exigió desde todo lo necesario para construir cámaras digitales de fotos hasta la existencia de Victoria's Secret, la compañía que hizo famosa a Vika Levina. Simplemente gente como Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos Córdoba. Les han contado que la sociedad es una dictadura y que sin ella podrían mear por la calle sin que nadie los molestara, y el entusiasmo que esto les genera les impide darse cuenta, primero que nada, de que otros podrían mearles los zapatos si quisieran. Pero también les impide darse cuenta de que todo lo que son, incluidas sus opiniones bobas, es producto de su sociedad. Porque a este tronquito no se le ocurrió solo a él solito eso de que la libertad es la respuesta a los colectivismos, jamás. Omito los signos de admiración porque no sabe usarlos el pobre. Esto se lo leyó a otro dentro de su sociedad y absorbió ese elemento social errado, pero así es como absorbes todo de tu sociedad. Porque una sociedad bien ordenada, justa, digna, igualitaria, es la única sociedad que se puede dar libertad. Todo lo demás es una ilusión. No me contestó, por cierto, Carlos. Estaré enojado. Jaguar 99. Decía yo sobre la criminalización de los inmigrantes en Estados Unidos. Si entran de ilegales, están contra la ley, por lo tanto son delincuentes. Es tan difícil de entender. Digo mucho. Mira, las leyes en Estados Unidos, que evidentemente no conoces, establecen que estar en el país sin documentos es una falta civil, no es un delito y por lo tanto no son delincuentes. Y si tú vives en Estados Unidos y no lo sabes, preocúpate. Fernando Cabello-GC3VN me dice: yo opino que los culpables son los votantes de Morena, ¿no lo crees? Ya hablábamos de la xenofobia trompista que se desató con los ataques a establecimientos en la Roma y la colonia Roma y Condesa, clase media alta de la Ciudad de México. Y le contesto: no, nadie vota por eso. Vota por las promesas que ahora les incumplen. Votas porque primero los pobres y te lo crees. No votas por voy a ponerte a gente del ejército a matar a familias. No, nadie vota por eso. Mario Isaac Jiménez 9083. El detalle es que precisamente esos extranjeros, estamos hablando de la gentrificación, de que llegan estadounidenses a comprar o alquilar vivienda en México, pueden pagar más y en dólares por esos alojamientos. Entonces el casero obviamente preferirá el que paga más. ¿Sí? Y el que pagaba en pesos, ¿a dónde se irá? Digo, a donde pueda pagarlo, como lo hace todo el mundo, como lo hice yo. Pero el que se manifestó el otro día jamás se pudo pagar los departamentos de la Roma y menos las casas de la Condesa. Quienes van siendo excluidos de allí son la clase media más bien alta. Gente con sueldos de especialistas, los que están siendo expulsados de la Roma y la Condesa. Esto es lo que hace absurda la protesta. La Roma y la Condesa nunca fueron colonias populares. Los gringos no están expulsando gente de Milpalta, Xochimilco, Tláhuac. Y si los gringos, ya andan ustedes muy xenófobos, les falta el gorrito rojo trumpista porque diga Make Mexico Great Again. Si los gringos pueden pagarlo y los dueños de departamentos y casas les alquilan a ellos, no es
culpa de nadie. El sistema está hecho así. Si tú tienes una panadería y puedes vender el pan más caro porque les gusta más a gente de más dinero, lo vas a hacer. Si tú vendes cualquier cosa y la puedes vender a un precio más alto, lo vas a hacer. Probablemente luego sientas que tienes que hacer una labor social aparte. No sabemos si la hacen o no. Pero fundamentalmente nadie baja los precios porque sí. Y por esto, enfocar las cosas como estos babosos atacando taquerías porque hay un rubio comiendo allí, que ya sabes, no hay mexicanos rubios, ni negros, ni de aspecto oriental. Entonces mis amigos Chen y Liu y Pon y todos ellos no existen. Enfocar las cosas así es idiota. Donde deberían estar los que protestan es enfrente de Palacio Nacional, exigiendo vivienda digna para todos. Vivienda digna y accesible pagada con el dinero del pueblo. Dinero que se debería estar invirtiendo en eso en lugar de regalarle todo el dinero al ejército o robárselo y luego usarlo para dar limosna a cambio de votos. Vivienda social pagada por el Estado. ¿Sabes cuántos departamentos dignos puedes hacer con el dinero que se gastó en el Tren Maya? Tenemos otro que es premio Elton, pero bueno, ya ni se lo digo. Cortés Morales, Miguel Ángel 65-66, yo estoy de acuerdo con Meloni. En Occidente los valores judeocristianos, hemos aquí visto lo que es los valores del Levítico y cómo Dios mata niños, todo eso. Los valores judeocristianos nos confieren una igualdad ante la ley que solo ha sido posible a través de los cientos de años que han formado nuestra cultura. Pues no. No, Cortés Morales, Miguel Ángel 65-66. Eres tonto. Los valores judeocristianos parten de que hay nobles y plebeyos, que no somos iguales, que hay gente diferente y que no se puede tratar igual a los diferentes. Es una frase que le vas a oír mucho a la Iglesia Católica. Que tenemos que asumir la desigualdad y aceptar la injusticia. Que los pobres acepten su suerte porque Dios los quiere mucho, los quiere más que a los ricos. Los ricos, primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Entonces hay que ser pobre, es muy bonito ser pobre. ¿Para qué quieres dejar de ser pobre? Aspiracionista. Ese es el judeocristianismo. Fue la Ilustración, contraria a las iglesias, la que propuso la igualdad, la justicia como valores supremos. Y la Iglesia ha combatido esas ideas de la Ilustración, esos valores en los que tú crees que no son los de la Iglesia, no son los judeocristianos, son los valores ilustrados. Lleva la Iglesia peleando contra ellos más de 200 años y la derecha más de 100. Porque siempre hay que acordarse que lo que te ofrecen Meloni, Le Pen, Abascal, Trump, Bolsonaro, Orbán, Wilders, Alternativa por Alemania y todo este cascajo humano no es un futuro mejor, es volver al pasado, a un pasado que fue mucho peor que la realidad que tienes hoy. Ambrosio Aguayo, si se sacara el medio kilo de chicle que trae en la boca, la narración fuera más nítida. Y le respondo, con mi característica amabilidad y buenos deseos de que la gente adquiera una mejor educación. Mi narración siempre será mejor que tu gramática. Confundes el indicativo condicional correcto, sería, con el subjuntivo imperfecto, fuera. No estás mucho para dar lecciones. Bueno, don Mauricio, Arturo, si es un escritor de verdad, se refiere a Arturo Pérez Reverte, le molestó muchísimo que le explicara yo a Reverte que lo que le gusta de Meloni es una serie de frases que ocultan un rollo fascista repugnante. Y entonces, eso que dije yo, pues no puede hablar de ello Sánchez Villa, entonces se va por otro lado. Arturo, si es un escritor de verdad, oye, yo también tengo 17 libros, si no los has leído es tu culpa. Que a usted no le gusten sus opiniones y le corroa bastante la envidia respecto de él, a quien le resta es a usted. No,
Pues que no te hablamos de su literatura para nada, hablamos de que él aplaudió una basura fascista. Al que le restes a usted, no al gran Pérez Reverte, que no se note tanto el ardor gratuito. Y aquí sí, le tuve que decir algo. Yo, mira, lo que no me gusta son los fascistas y plagiadores. Que acuérdate que lleva 2 plagios de reconocidos y demostrados. Uno de ellos es una autora mexicana, Arturo Pérez Reverte, reconocido incluso. Como dice mi lema en mi escudo de armas, tengo escudo de armas, no envidio la fortuna del ladrón, el orgasmo del violador, ni el poder del usurpador. ¿Ok? Y finalmente, esto fue un malentendido, pero hay que aclararlo. Funky de Palomares 2238 dijo: estimadísimo Mauricio, haces siempre tal despliegue y alarde de inteligencia y buen criterio en tus comunicados y opiniones que no entiendo cómo puedes privarte de la genialidad de Ghost solo porque se disfrazan. En verdad, dale una oportunidad a sus músicos. Me está diciendo que dejo de ser inteligente y de buen criterio simplemente porque no me gusta el grupo que le gusta a él, ¿no? Entonces le digo, oye, llamarme imbécil y falto de criterio porque no me gustan los grupos cucluzclanizados me parece un pelín exagerado. ¿Tanto les importa a ustedes que van por ahí insultando a quien no comparte sus intereses halloweenescos? Calma, hombre. Más información. Y me dice, en todo lo contrario, mencioné tus virtudes y los contrasté con esa específica opinión tuya. Era una invitación a la reflexión. Has de admitir, y aquí es por lo que sigo con el tema, que despreciar a un artista musical por su apariencia no tiene sentido. No. Cuando elige su apariencia como parte de su presentación, la somete a la crítica tanto como su música o sus letras. Si su aspecto no fuera relevante, no lo estarían usando. Si se visten o se disfrazan de determinada manera es porque consideran que eso es parte de su espectáculo y por lo tanto cualquiera tiene el derecho de criticarlo. En lo personal, le aclaro, los encapuchados me recagan. Cantando o no cantando, quemando cruces o troleando en redes. A mí me gusta la gente a cara descubierta. Lo siento. Y con eso pues terminamos los de hoy. Los comentarios. De hoy hubo más comentarios, pero dejémoslo por ahí. Dice, ¿qué tal le parecieron las bandas que le recomendaron la semana pasada? Solo pude oír el de Them Witches, creo que se llama, y no me gustaron. No son de mi estilo. No es que sean malos músicos, no es que sean horribles, no es mi estilo. En cambio, las Sixters, mis adoradas Sixters, las ucranianas, acaban de sacar un video muy heavy, pero muy heavy, que les voy a recomendar ahora mismo. Porque el anterior video era totalmente juguetón. Se llamaba psicodélico y se disfrazaban de brujas. A ver, son jovencitas. Pero, y eso me divirtió mucho, se llamaba Underground. El anterior fue psicodelia. Luego, el de Underground, que también era muy divertido, disfrazadas de brujas y haciendo una aquelarre en medio del bosque. Un video divertido, la canción está bien, siempre. Pero lo que acaban de sacar, que es No Standards, es pesado. Pesado. ¿Por qué? Pues porque la gente crece y con lo que escribían antes, escriben cosas un poco menos adolescentes, un poco más serias, gente que ha tenido que huir de su país por la guerra después de todo, y eso siempre te hace crecer rápido. Después de Huracán en mi alma, Hurricane in My Soul, que fue una preciosidad que hicieron, les recomiendo muchísimo el No Standards de The Sixters. Hace como un mes el canal de KEXP llevaron a los Duk Duks a tocar y el concierto se puede ver en el canal de KEXP. No sé, KEXP de qué país es. Porque México es XX, XQ, XW, XKP.
pero no, México es con la X, entonces no sé de cuál sea el KEPX. Dice Fabián Cancino, recuerdo cuando Axel Kaiser a Vargas Llosa le preguntó la estupidez de si era mejor una dictadura de derecha o izquierda y él se negó a responderle. ¿Por qué se ven comerciales en medio de la transmisión? Solo curiosidad. Mira, estamos en crisis. Este canal está en crisis, necesita su apoyo. Y me dijeron que los comerciales no cortaban la transmisión, es decir, cortan la transmisión. Creo que pedí que aparecieran en un lateral, no sé si está pasando, no me entero yo. Y cuando veo la repetición, pues la repetición no trae los comerciales, los anuncios. Pero corta, mete el comercial y luego sigue exactamente donde estaba. Y yo creo que eso no afecta la experiencia de quien ve, porque antes te quitaban tiempo. Yo seguía hablando y tú no te enterabas porque estabas viendo el comercial, cual me parecía muy mal. Me informaron de los cambios y decidí aceptar los anuncios comerciales para incrementar los ingresos de este canal, así de sencillo. Si quieren ser mis Patreons y pueden meter mucho más apoyo a este canal, pues puedo quitar los anuncios, pero de momento no puedo quitar los anuncios. La publicidad en YouTube le sigue dejando al canal el doble de lo que le deja Patreon. Es muy triste, ojalá no fuera así, pero así es la vida. Qué peligrosa es la gente estúpida que cree que sabe algo y está seguro que su creencia es la verdad. Si es la gente que tiene el síndrome de Dunning-Kruger, precisamente. El Producto Interno Bruto puede crecer un montón, sin embargo no repercutir o no inferir en una mejor economía. Sí. David del Castillo llega de concentración de repulsa a los acontecimientos racistas de Torre Pacheco. Bien. No conozco a Rafael Carvajal, perdón. Bueno, estoy tratando de repasar rápido por el chat para no dejarles muchas cosas fuera de. Un saludo rojo bogotano desde el altiplano suizo de Andrea. Ya no me acuerdo, pero ya me había dicho cómo se decía. ¿Has pensado alguna vez en escribir un pastiche de Sherlock Holmes? No, nunca me... No, el fanfiction no existía cuando yo escribía. Pero, y sin embargo hice algo que pues, parecía fanfiction, que era un cuento basado en los inmortales, precisamente. En eso solo puede quedar uno. Pero no, pobre Sherlock Holmes, se le han hecho unos pastiches horrorosos. Mejor dejarlo solo. Son 56 cuentos y 4 novelas. 23 cuentos y 2 novelas escritos en la primera época. Luego se supone que murió Holmes. Las viejecitas le pegaban con el paraguas a Conan Doyle en la calle por haber matado a Sherlock Holmes. Revivió a Sherlock Holmes con otras 2 novelas y otros 26 cuentos. Sí, 23 cuentos. El canon está formado por 56 cuentos, 4 novelas, y es el canon, te lo puede decir cualquier aficionado a Sherlock Holmes. ¿Qué opina del mantra que repite Milei sobre el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno? Yo no veo que nadie vaya en contra del proyecto de vida ajeno mientras el proyecto de vida ajeno no implique pisarle los pies al de junto. Si el proyecto de vida ajeno es ilegal, es dañino, es perjudicial para otras personas, es injusto, es explotador, es abusivo, es monopolista, es enemigo de los seres humanos a su alrededor, pues entonces ya no es un proyecto personal, ¿verdad? No es un proyecto de vida, es un proyecto de vida estás proyectando vida de los demás. Pero fuera de eso, yo no... Van contra enemigos imaginarios, como los chemtrails. Cuando te dicen ciertas cosas acerca de lo que quieren los socialistas quieren que todos usemos zapatos iguales y del mismo número. Esto no, tú te lo estás inventando por populismo. Van contra cosas que nadie se está proponiendo. Que el Estado decida cómo se educa a los niños. No, la educación a los niños se los hacen en casa. Lo que puede hacer el Estado es decidir qué se le enseña a los niños que les resulte útil y sobre todo qué no puedes hacer en tu casa con los niños
como cortarlos en pedacitos y comértelos, por muy tus hijos que sean. Si aceptamos que eres libre para cortar a tus hijos en pedacitos y comértelos y crees que eso es bueno desde el punto de vista del anarcocapitalismo, no tienes ninguna autoridad moral para juzgar a nadie. El anillo de calavera es del fantasma que camina. No, te cuento. El anillo del fantasma que camina es un óvalo dentro del cual está la calavera, no es el de la calavera única. Este es está basado en el de Keith Richards, pero tiene una razón de ser. Lo vuelvo a explicar para quien no lo haya entendido. Tú no sabes si es hombre, mujer, gay, transexual, bisexual, churrisexual, multisexual, indeciso, fluido. No sabes si es hombre o mujer. No sabes si es africano, asiático o estadounidense, holandés, argentino, cubano, de Vanuatu. No lo puedes identificar. Cuando no te fijas en la piel, todos somos iguales. Eso es lo que quiere decir. Y lo segundo que quiere decir es que nos acordemos que nos vamos a morir. Y que esta es una sola vida que tienes, y esta vida que tienes que sacarle el mejor provecho posible, hacer el mayor bien posible, para no morirte con recelos, con arrepentimientos y con eso de, bueno, ya en la otra vida veré cómo me va porque no hay otra. Para eso. Señor Mauricio, ¿qué se podría decir a esos libertontos que dicen que los países nórdicos se hicieron ricos con liberalismo puro y ahora son socialistas? Que no es cierto, nunca fueron liberales puros. Es más, Noruega era pobre hasta los años 70, cuando ya tenía gobiernos socialistas. ¿Y sabes cuál es la base de la riqueza de Noruega? El petróleo. ¿Y sabes por qué Noruega se hizo rico? Pues porque no fue de una compañía petrolera, sino que el petróleo era del Estado. Ahora tiene participación estatal las empresas porque han sido presionados por los libertarados. No es cierto. La socialdemocracia nace en Suecia y en Alemania. En Suecia alcanza un nivel altísimo con Olof Palme, pero es esa socialdemocracia que nace de la lucha sindical que se da en Suecia. Y la lucha sindical que se da en Suecia y en Dinamarca y en Finlandia es la lucha que permite a los trabajadores obtener una participación mucho mayor de la riqueza, que es el socialismo. El liberalismo nunca te dice, bueno, pues vamos a aumentarle los sueldos a los trabajadores. No, te dice lo contrario, hay que bajarles el sueldo. O aumentarles el trabajo para que sean más eficientes, más productivos. El liberalismo jamás habla ni de la redistribución de la riqueza, ni de la dignidad de la vida de los más oprimidos, de los más desprotegidos. ¿Cuándo dijo el liberalismo eso? Eso lo decimos nosotros. Diles que no te cuenten. Bueno, yo le he dicho a un pariente que el trompetas es un imbécil, me dijo no, es que se está haciendo el loco, no. Bueno, si eso yo no lo puedo ni siquiera empezar a creerlo, una hola, tarde, pero ¿qué opina de lo que dijo Claudia Sheinbaum? El problema con la energía solar es que solo genera electricidad cuando hay sol. Por la noche pues no puede funcionar ya, por eso hay baterías, hay sistemas de almacenamiento mediante sales, hay sistemas de almacenamiento mediante gravedad. Entonces la energía generada por la energía solar para subir grandes cantidades de agua a un depósito, y en la noche pues del depósito sueltas el agua y eso hace funcionar una turbina hidroeléctrica. Es decir, hay formas de guardar la electricidad, pero ella no ha de estar enterada de que existen las pilas y las baterías. Acuérdate que es científica. Por usted, sí, me dice ateo, no, a mí no he hecho la culpa. Ahora, me va a decir que usted no tiene la culpa. No, no tengo la culpa. Gracias por existir, hace años lo sigo. Pues gracias por seguirme, pero sigue mis ideas, no a mí. El mejor canal que he visto, gracias Edgar, pero diles a los demás. Trae gente, necesitamos gente. Necesitamos que el canal crezca, no sé cómo ya. Sí, si tuviera dinero para pagarle a alguien de mercadotecnia, yo sé que lo podría hacer, pero es la pescadilla que se muerde la cola, no es el ouroboros. No tengo dinero para pagar mercadotecnia y no tengo mercadotecnia para obtener dinero. Es muy loco.
Gracias por decirme excelente ser humano, mate y corneto. Es quizás lo mejor que le puedes decir a alguien. Yo, el otro día que hablábamos de Beethoven, y estuvo en los comentarios, incluso apareció, que yo decía que Beethoven era una gran persona, y me acordaba yo que era un ilustrado, que la tercera se la dedicó a Napoleón, pensando que Napoleón estaba con la Revolución Francesa, que influyó muchísimo en Beethoven. Y cuando se proclamó emperador, existe el original del manuscrito de la tercera sinfonía, donde tachó la dedicatoria a Napoleón Beethoven, y por eso la llamó la heroica. Y bueno, la novena es el gran canto a todos los hombres se volverán hermanos, todos los seres humanos se volverán hermanos. Alle Menschen werden Brüder. Una de las frases fundamentales del poema de Schiller, por supuesto. Pero hay una frase de Beethoven a la que yo siempre regreso. Decía él que vivió entre la nobleza, que tenía que sacar su dinero de la nobleza, porque si no te encargaban las sinfonías, pues ¿cómo las escribías si no tenías sueldo, no? Tenían que pagar las sinfonías, te las pagaban los condes y los duques y los reyes y ese cascajo. Y en un momento dado Beethoven dice, no reconozco otra superioridad entre los hombres que la bondad. Y eso creo que es lo mejor que puedo decir. Siempre he dicho que lo mejor que puedo decir de mi abuelo Fernando es que era una buena persona. Así que muchas gracias, me has llenado de alegría el día. Los demás, pues ya no les puedo decir muchísimo. KXP es un canal de YouTube, vale, lo apunto. Peor aún, lo que pasa es que el vocalista de Ghost está en una secta cristiana política. Si la gente se entera de eso, a los que les gusta la temática satánica no seguirían escuchándolo. Por eso las máscaras. ¿Es temática satánica? Qué aburrido. ¿Conoces la ciudad de León? No. El año que entra quiero ir con la familia a Normandía. Eso sí, quiero ver a la gente disfrutando en las playas que hubo que liberar a tiros. KXP, ya sé quiénes son, hombre. KXP es un canal de YouTube, pero de una estación de radio. Y hay una tipa que es mayor de edad, pero que sabe un montón de música por allí. Sí, ya sé quiénes son KXP, sí los veo. Entonces, pues tendré que ver a los que me dices, porque sí. Hasta ahora es que yo estaba pensando en la XCP, no me acuerdo cuál era, XQP. Pues estoy en la XCQ y en la XCW, y luego en la X, no me acuerdo cuál era la radio Querétaro, creo que es XRQ. Pero yo pensaba en radio. La KXP es una estación de radio en Estados Unidos, efectivamente. Bueno, pues con esto y muy poco más, los dejo. Muchísimas gracias por acompañarme. Quedaron un montón de cosas por hablar, pero ¿qué hacemos? Consigan que viva yo de esto y hacemos 2 streamings a la semana, pero mientras tanto solo podemos hacer que ya se alargó 20 enormes minutos. Así que buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Gracias por acompañarme. Como siempre, nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.